dedicado, con un recuerdo conmovedor de lo que podía haber sido Amartya's. Debes entender, por lo tanto, que este es el primer camino hacia la felicidad que les permite a las almas la plenitud intelectual de la unión divina. Pero el don teúrgico o sacerdotal de la felicidad se denomina la puerta al demiurgo, o sede o palacio de lo bueno. En primer lugar, tiene el poder de purificar el alma. Y después hace que el poder de la razón se adapte y participe de la visión de lo bueno y se libere de cualquier cosa de naturaleza opuesta y, en último lugar, produce la unión con los dioses que son los que nos conceden todo lo bueno. Iamblichus, Índice, Introducción, primera parte, capítulo 1. El caos de la civilización moderna, la destrucción de las organizaciones nacionales, negligencia para entrar en comunión con la realidad, una posible causa de esta ruptura, filosofía tradicional de la magia, la naturaleza real del genio, sus raíces como experiencia espiritual, la magia como clave de la creatividad, yoga y magia, las dos ramas del misticismo, definición de ambos sistemas. Los teurgos son la luz del mundo, Eliphas Levi y el hombre celestial. Capítulo 2. Ataques contra la teurgia, su injusticia y absurdo. El hombre es el hijo de los dioses y debe aspirar a la unión con ellos. La magia no es psiquismo, y no tiene relación con la brujería, ni hace que uno se convierta en medium. Bases de la filosofía mágica, el árbol de la vida de los cabalistas. Capítulo 3. Necesidad del entrenamiento filosófico antes de acometer el trabajo práctico. Relación entre la magia egipcia y la cábala, la naturaleza del número y el significado de los símbolos. Esquema de la teoría mágica sobre el universo, el tetragramatón y los cuatro mundos. El dogma mágico Levi. Jerarquías espirituales en el espacio de la teurgia tal y como la concebía Iamblichus. Capítulo 4. Definición de la luz astral y su lugar en el sistema mágico, como la concibe la ciencia moderna. El continuo espacio-tiempo, los dos aspectos que se observan en esa luz, Amentet y el Tuat, la luna y Mana, el uso del divino astral y cómo se puede transformar el mundo. Capítulo 5. El antiguo problema de la filosofía, el universo, ¿es objetivo o subjetivo? Forma en que los magos conciben las jerarquías mágicas y la constitución humana. Un minutum mundus, el sacrificio místico del ego, la ascensión de la escala de Jacob hasta la cima de Dios. Capítulo 6. La unión con el divino es el objetivo mágico. Lo divino se oculta bajo muchos disfraces. Una consideración sobre los dioses de los egipcios. Cada símbolo de Dios tiene un alto significado. La implicación de las máscaras de animales. Segunda parte. Capítulo 7. El equipo de un mago, como se ha malinterpretado. La magia es un proceso mnemotécnico, como se emplea cada poder y sentido para crear una idea espiritual. Signos y sigils, perfumes. Significado auténtico del círculo mágico. William Quan Hudge, símbolo de la conciencia humana e infinita. Nombres de Dios. El círculo limita las influencias hostiles. El altar y la lámpara. Vara, cáliz, espada y pentacle. La vara simboliza la voluntad, preparación y consagración de la misma, la imaginación y su naturaleza formativa esencial. Los ejercicios espirituales de Loyola, como desarrollar la imaginación en el trabajo mágico. Los tattvas de los hindúes. Capítulo 8. Patanjali y la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Un método mágico para aumentar su poder. El auténtico significado del ascetismo. Sus peligros. Un voto triple. Pranayama. Una ayuda excelente. Objeciones al desarrollo de la voluntad. ¿Qué produce el éxito en las operaciones ceremoniales? La respuesta de los oráculos caldeos. Ejemplos de fracasos estrepitosos. Un ejemplo de imbecilidad. Razones proporcionadas por Barrett. El delirio y el entusiasmo. Capítulo 9. Cómo funcionan los mantras. Distintos puntos de vista ocultos. La vibración de los nombres de Dios está asociada con la evocación de las fuerzas mágicas. Afirma Blavatsky, el poder y el valor del sonido. ¿Cómo se pronuncian los nombres mágicos? ¿Qué es lo que sucede? El secreto de la invocación. Nombres bárbaros de evocación. Ejemplos de palabras sudamericanas, egipcias y enoquianas. Forma del análisis cabalístico. El mago no debe permitir que entre en esta esfera palabras sin sentido. Uso técnico de las palabras bárbaras. Los golpes. Necesidad y efecto de la circunambulación. Capítulo 10. Tarea esencial de la magia. Necesidad de entrenar la voluntad y la imaginación. Empleo en la formación del cuerpo de luz. Comentario de Blavatsky de que aquel que viaja en el cuerpo astral a voluntad es un adepto. El mejor método para viajar por el astral. Cómo educar el cuerpo sutil. El ritual. Una ayuda.
visiones, cómo comprobarlas científicamente, medidas de precaución, planos egipcios de lo astral, los pirones mágicos, cómo se conquista la muerte y la inmortalidad mientras se está en el cuerpo sereno, ritual de destierro del pentagrama, su poder, explicación, la voluntad y la imaginación para formar la estrella de fuego, el perro guardián. Capítulo 11. Las ayudas más poderosas para la invocación, la clave de todo progreso mágico, formas de Dios, cómo funciona esta técnica, el peligro de la magia, deidades egipcias, el discurso triunfal de Maspero, invocación de Ra, el dios Sol, los resultados de ser compañero de los dioses, y Amlichus. Capítulo 12. La pureza que se requiere en la magia. ¿Qué significa? El santo ángel de la guarda, cuándo se deben realizar las evocaciones, razones especiales para hacerlo, forma de manifestación del genio y del ángel, el libro de la magia sagrada de Abramelin el mago, un método para ponerse en comunicación con el yo más elevado, instrucciones de esta antigua técnica, los pasos necesarios, la visión y el perfume, la invocación del santo ángel de la guarda. Capítulo 13. La evocación de los príncipes del mal del mundo, la lógica de los ritos de evocación ceremonial, su relación con la moderna investigación psicológica, la construcción de la pirámide, instrucciones a la novia antes del matrimonio místico, la naturaleza, el gran modelo, el sistema mágico de la clave de Salomón, el rey, cómo se une, en la práctica, el método mágico con el cabalístico, el Goetia, el libro del ángel Ratziel, porque las visiones de aficionados son inexactas, invasión del campo de la conciencia, el paralelismo entre la magia y el yoga, como son esencialmente idénticos, cómo se deben tratar los poderes. Capítulo 14. Rituales dramáticos en Egipto, Tíbet y la India, fundamentos de esta rama de la magia ceremonial, su lógica, rituales de iniciación, grado tercero de la fraternidad masónica, ritual del Adeptus Minor de la Orden Hermética del Amanecer Dorado, fragmentos del ritual de iniciación del libro de los muertos egipcio, un ritual espléndido en las vacantes de Eurípides, conmemoración, una representación de la pasión de Osiris, necesidad del trabajo personal, Milarepa y Marpa, el trabajo requiere paciencia e imperturbabilidad, Unibis y una serpiente Uraeus. Capítulo 15. ¿Existe alguna relación entre la magia y el espiritualismo? Les separa un ancho golfo. La voluntad es el guía del teurgo, el medium es un instrumento negativo. Teorías mágicas relacionadas con la muerte. ¿Qué sucede cuando muere el cuerpo? Obsesión clifótica. Los espíritus espiritualistas son caparazones astrales, porque los mediums recurren al fraude, sus fenómenos físicos. ¿Cómo puede utilizar la técnica mágica un medium sincero? ¿Qué es la magia negra? Operaciones de invisibilidad y transformación, evocación de las fuerzas tátmicas, necromancia y vanidad. Más instrucciones sobre la técnica astral, como se usa el pentagrama y la rosa cruz, los guardianes angélicos de los pilones, la Eucaristía, el camino de Ein Sof. Capítulo 16. Intención de que este esbozo de la magia quede claro, la excepción que hay que hacer, un método de trabajo secreto, la misa del Espíritu Santo, el tetragramatón y el simbolismo alquímico. Esta es la quinta esencia de las operaciones de magia, el elixir de la vida y la consagración talismánica. Cómo utilizar esta misa junto con el ceremonial. Capítulo 17. Un examen del ritual, los distintos aspectos de la invocación ceremonial, sus 8 fases diferentes, varios ejemplos de cada tipo de invocación de fuentes egipcias, cabalísticas, rosacruces, agnósticas, griegas, enoquianas y poéticas. Introducción. Debido a la ignorancia universal relacionada con la naturaleza soberana de la divina teurgia y a pesar de las frecuentes referencias que se suelen hacer al tema de la magia, se ha permitido que se produjera un terrible malentendido a lo largo de los siglos. Incluso en la actualidad existen pocas personas que tengan la más ligera idea de lo que constituye el objetivo más elevado del sistema que los magos de la antigüedad consideraron como el arte real y la magia trascendental, y cómo existen todavía menos que estén lo suficientemente preparados como para defender su filosofía y difundir sus principios entre los que merecen recibirlos. El campo de batalla cubierto con las destrozadas reputaciones de los magos se abandonó a los charlatanes, y estos hicieron buen uso de su oportunidad. Tanto es así que incluso la palabra magia se ha convertido en sinónimo de todo lo que es odioso, de todo lo que se considera detestable. Este terrible estado de cosas se toleró en Europa durante varios siglos, y continuó hasta mediados del siglo pasado, cuando Eliphas Levi, escritor con cierta facilidad de expresión,
capacidad de síntesis y firmeza de exposición, procuró devolverle a la magia su antigua y elevada reputación. Es difícil decir en qué habrían parado sus esfuerzos si no hubiera sido por el advenimiento y la ayuda de la filosofía del movimiento teosófico. En 1875, junto con la discusión abierta de temas de ocultismo y místicos que se planteó posteriormente, incluso así, no parecen haber tenido mucho éxito, porque a pesar de los 80 largos años de atención y de discusión de la filosofía esotérica y de su práctica en varias ramas distintas, no se puede encontrar, por ejemplo, en el catálogo de la sala de lectura del Museo Británico ni una sola obra de magia que intente proporcionar una exégesis lúcida, clara y exacta, a la que no estorben el uso de símbolos y de figuras de dicción. 80 años de estudio oculto, y ni una palabra seria sobre la magia. En algunos lugares, durante algún tiempo, se ha sabido que el autor de estas líneas era estudiante de magia, y, en consecuencia, se le han hecho frecuentemente preguntas sobre su naturaleza. A medida que pasaba el tiempo, fueron tan numerosas y era tan abismal la ignorancia inintencionada sobre el tema que parecía que era el momento apropiado para hacer una exposición sintética y definitiva para que el público pudiera disponer de ella. Y como ningún individuo ha acometido una tarea de tan enorme importancia, le correspondió al autor. No tiene la intención de limitarse a especiosos comentarios sobre la incomunicabilidad de los secretos ocultos, ni mencionará la imposibilidad de transmitir la auténtica naturaleza de los misterios de los tiempos antiguos, como han hecho algunos autores modernos. Aunque todo esto es verdad, sin embargo existe una gran cantidad de cosas en la magia que son comunicables. En vez de emplear cientos de páginas para intentar clarificar, se les puede dirigir a estos escritores la acusación inflexible de que han hecho todo lo que han podido para confirmar la opinión pública de que la magia era ambigua y oscura. No puede haber otro concepto más erróneo, porque la magia, permítanme que insista, es lúcida, es definida y precisa. No hay fórmulas vagas ni incertidumbres en el interior de la esfera de su exactitud. Todo es claro, neto y bien ideado para los experimentos prácticos. Su sistema es absolutamente científico y cada una de sus partes se puede verificar y demostrar. La única finalidad de la publicación del Árbol de la Vida, aunque algo vacilante, es cierto, es llenar este vacío. El autor desea que sean inteligibles y comprensibles para el hombre corriente e inteligente, para los estudiantes de los misterios y para todos aquellos que estén versados en otras filosofías o sistemas místicos, los principios básicos sobre los que se asienta esta tremenda estructura de la magia. Y esta tarea nunca se ha llevado a cabo, aunque sea tan necesaria, con una excepción que no es ni conocida ni apropiada para el público. La frecuencia con que el autor ha incluido largas citas de los escritos de las autoridades mágicas tiene una explicación muy sencilla. Se debe, simplemente, al deseo de demostrar que los elementos imprescindibles de su exposición no son resultado de la inventiva del autor, sino que están firmemente arraigados en la sabiduría de la antigüedad. No hay necesidad de informar al autor de que existe una cierta tosquedad de expresión, posibles malinterpretaciones de los hechos o de la teoría y pecados de comisión o de omisión. Por todo esto, se disculpa humildemente, se le debe perdonar por su juventud e inexperiencia, y ojalá sus esfuerzos espoleen a otras personas más eruditas, con más facilidad de pluma, y que posean un conocimiento más profundo del tema y de sus concomitancias para que elaboren una mejor formulación de la magia. El autor se contará entre los primeros que la aclamarán con elogios y saludos de bienvenida. Debo, asimismo, dar las gracias a los señores Meto y Netco por el permiso que me han concedido para reproducir las ilustraciones de los 4 dioses egipcios de la obra Los dioses de los egipcios de Sir E. A. Wallis Budge, Israel Regardie, Londres, agosto 1932. Libros de estudio recomendados. La vela de visión, de A. E. Macmillan et Co., 1918. Misterios de la magia, de Eliphas Levi, Londres, 1897. La doctrina secreta, de H. P. Blavatsky. La Santa Cábala, de Arthur Edward White, William Z. Norgate, 1926. Raja Yoga, de Swami Vivekananda. Introducción al estudio de la Cábala, W. Westcott. Los oráculos caldeos, W. Westcott. Equinoccio, de Aleister Crowley, editado privadamente, 1909-1914. Magia, Maestro Therion, Lecran Press, París, 1929. El libro de los muertos egipcio. La magia sagrada, D.S.L. MacGregor Matters, Redway,
1889, La clave de Salomón el Rey, Redway, 1889, El océano de Teosofía, de W.M. Judge los misterios, y Amblichus, trad. Thomas Taylor, Los dioses de los egipcios, T.A. Budge, Methuen, 1904, Himnos místicos de Orfeo, trad. Thomas Taylor. Primera parte, la magia es la ciencia tradicional de los secretos de la naturaleza que nos han transmitido los magos. Eliphas Levi. Capítulo 1. Una expresión corriente, que repite mucha gente hoy en día, es que la humanidad, con todos sus males y aberraciones, se revuelca ciegamente en un terrible cenagal. Este cenagal de muerte, con tentáculos de destrucción como los de un pulpo, aprieta al hombre contra su pecho cada vez con más fuerza, sutiliza y sigilo, y su nombre es, curiosamente, civilización moderna. Los tentáculos, que son los instrumentos inconscientes de estos golpes catastróficos, nacen de la estructura enferma, falsa y repugnante del decadente sistema social y de los valores que sustenta. Y ahora, aparece el proceso de desintegración de todo el tejido social. Parecería como si la estructura de la organización nacional oscilara entre la ruina económica y ese bandazo final y demente, tras el que puede desaparecer en el precipicio de la completa destrucción. Firmemente arraigado en la amplitud de la vida individual, el sólido baluarte de nuestra vida está más amenazado que nunca. Cada vez que se pone el sol, parece más imposible conservar una pequeña parte de la herencia divina y llevar a la práctica lo que convierte a un ser en un hombre. A pesar de haber nacido en este tiempo, existen algunos individuos que son conscientes, con una seguridad que no deja lugar a ninguna duda, de un destino que les impulsa imperiosamente hacia adelante, a satisfacer sus naturalezas ideales. Pero son una minoría. Ellos, la minoría, son los místicos, los artistas y los poetas, los que ven más allá del velo y nos traen la luz de ese más allá. Sin embargo, en el seno de la masa existe otra minoría compuesta por aquellos que, aunque no son plenamente conscientes de que tienen un destino que cumplir ni de la naturaleza de su yo más interior, aspiran a ser diferentes de la masa complaciente. Es difícil conseguir la integridad espiritual si se padece una ansiedad interior. El sistema social del que forman parte les mantiene ocultos sin piedad y la masa de sus prójimos les hace el vacío. Las posibilidades de que se reintegren al contacto con la realidad durante la vida y no necesariamente después de la muerte se ignoran ciegamente. La actitud que adoptan la mayor parte de los europeos modernos inteligentes hacia esta aspiración constituye un serio peligro para la raza. Se ha permitido olvidar, con mucha ligereza, de lo que depende y lo que la nutre y la sustenta, tanto en la vida interior como en la exterior. Asida ávidamente a la fluctuante evanescencia de la existencia externa y precipitada. Trata con negligencia a los asuntos espirituales y con impaciencia a la gente más intuitiva, lo que es signo de nostalgia y de debilidad. Existe un dicho bastante repetido, aunque no por eso menos cierto, y que expresa bastante exactamente la situación actual. Donde no hay visión, el hombre perece. La humanidad en conjunto, y en mayor medida la occidental, ha perdido de alguna manera incomprensible la visión espiritual. Ha erigido una barrera herética que la separa de la corriente de la vida y de la vitalidad que incluso ahora late y vibra apasionadamente en la sangre y preserva el conjunto de la forma y de la estructura universales. Las anomalías que se presentan hoy en día se deben a este absurdo. La humanidad está llevando a cabo, lentamente, su propio suicidio. Está teniendo lugar un estrangulamiento por medio de la supresión de todo tipo de individualismo, en el sentido espiritual, de todo lo que hace al hombre humano. Sigue negando la atmósfera espiritual, y, una vez que se ha separado de las fuentes eternas de la luz, la vida y la inspiración, ha pasado por alto deliberadamente el hecho que no se puede comparar en importancia con ningún otro de que existe un principio dinámico del que se ha divorciado. El resultado es el letargo interior, el caos y la desintegración de todo lo que antes se consideraba ideal y sagrado. La doctrina que enseñaba Buda, hace siglos, para mí proporciona una razón plausible para este divorcio, caos y decadencia. Para la mayor parte de la gente, la existencia va inevitablemente ligada al sufrimiento, al dolor y a la pena. Aunque Buda enseñaba que la vida está cargada de dolor y miseria, me inclino a creer, cuando recuerdo la psicología del misticismo y la de los místicos, cosa que él era sin ninguna duda, que adoptó este punto de vista solamente para incitar a los hombres a que salieran del caos y tuvieran como objetivo un modo de vida superior. Una vez que ha trascendido el punto de vista del ego personal,
resultado de siglos de evolución, el hombre puede ver que los grilletes de hierro de la ignorancia se abren y aparece una visión de suprema belleza que se puede contemplar sin trabas. El mundo se convierte en una cosa viva, en un gozo perpetuo. Es que no es patrimonio de todos contemplar el sol y la luna, la magnificencia de la sucesión de las estaciones a lo largo del año, la dulce música del alba y el hechizo de las noches bajo el manto del cielo estrellado, y la lluvia cayendo sobre las hojas de los árboles que se elevan hacia las puertas del cielo y el rocío de los amaneceres deslizándose por la hierba, salpicándola con puntitos de plata. La mayor parte de los lectores conocerán la experiencia del gran místico alemán Jacob Boehme, el cual, después de su visión beatífica y divina, paseó por los verdes campos que rodeaban su pueblo contemplando la naturaleza en llamas debido a una luz tan gloriosa que incluso las tiernas brisnas de hierba resplandecían con un encanto y una belleza como no había visto nunca antes. Buda fue un gran místico y fue grande también su percepción de cómo funcionaba la mente humana, pero sin embargo es imposible aceptar su afirmación de que la vida y la existencia son maldiciones. En lugar de eso, yo creo que adoptó esta actitud filosófica con la esperanza de que quizá en algún momento la humanidad empezaría la búsqueda de la inimitable sabiduría que había perdido con objeto de restaurar el equilibrio interior y la armonía del alma y que podría cumplir su destino sin ninguna restricción ni de los sentidos ni de la mente. Existe una causa fundamental que produce el dolor y evita gozar con éxtasis de la vida y de todo lo que puede proporcionar el sacramento de la vida, la ignorancia. Al ignorar lo que es en realidad su auténtico camino en la vida, al hombre le acosa el dolor, como enseñó Buda, y le aflige la angustia. De acuerdo con la filosofía tradicional de los magos, cada hombre es un centro autónomo y único de conciencia individual, energía y voluntad, un alma, en una palabra, lo mismo que una estrella que brilla y existe en virtud de la luz interna que difunde, sigue su camino, en los cielos cuajados de estrellas, en solitario, sin interferir con ellas excepto cuando su presencia modifica su trayectoria por las fuerzas gravitatorias. Lo mismo que en los amplios espacios estelares son muy raros los conflictos entre los cuerpos celestiales, a menos que uno se desvíe de su camino, lo que ocurre muy raramente. En los reinos de la humanidad no debería producirse el caos. No tendría que haber conflictos ni perturbaciones mutuas, pero eso sería en el caso de que cada individuo estuviera asentado en la realidad de su propia elevada conciencia, consciente de su naturaleza ideal y de la finalidad de su vida y listo para emprender el camino que debe recorrer, porque los hombres se han extraviado de las fuentes dinámicas inherentes a sí mismos y al universo y han abandonado sus auténticas voluntades espirituales, porque se han divorciado de las esencias celestiales y las han traicionado por un plato de lentejas más nauseabundo que aquel con el cual Esaú vendió la primogenitura a Jacob. Por estas causas, en el mundo de nuestros días vive gente que ha perdido las esperanzas, una humanidad con un semblante abatido y pesimista. La ignorancia sobre la trayectoria de la órbita celestial y el significado de esa órbita inscrita en los cielos por siempre, estas son las causas de la insatisfacción y de la infelicidad universales. Y, debido a esto, el alma viva llora y pide ayuda a la muerta y las criaturas a un Dios silencioso. Pero todos estos lloros no suelen tener ninguna consecuencia. Elevar las manos suplicantes no es ningún indicio de salvación. El resultado de rechinar furiosamente los dientes suele ser la desesperación muda y la pérdida de energía. La redención solo proviene del alma y se precisa sufrimiento y tiempo, muchos esfuerzos y tensiones del espíritu. ¿Cómo? Entonces, podemos volver a esta identidad extática con nuestro yo más interior. ¿De qué forma podemos realizar esta unión entre el alma individual y las esencias de la realidad universal? ¿Dónde está el camino que conduce a la mejora del individuo y, en consecuencia, a la solución de los problemas misteriosos del mundo de los hombres? La aparición del genio, sin tener en cuenta los distintos aspectos o campos en que se puede manifestar, va acompañada por un curioso fenómeno que casi siempre va asociado a una visión y un éxtasis supremo. Esta experiencia a la que me refiero es, sin duda, la señal y el estigma esencial del logro genuino. Esta experiencia apocalíptica no se otorga a los mediocres. Las personas corrientes, cargadas con el fardo del dogma y de la tradición inútil, raramente experimentan este relámpago de luz espiritual que desciende en magníficas lenguas de fuego como el Espíritu Santo en Pentecostés, irradiando gozo y la sabiduría más elevada, preñado de la inspiración espontánea. Los sofisticados, los blasé, los dilettanti, todos ellos quedan excluidos de los méritos de esta bendición. Tampoco tienen esta revelación los que solo tienen talento,
Aunque el talento sea la piedra sillar del genio, el genio no es, ni ha sido nunca, el simple resultado de infinitos cuidados y paciencia, pero creo que se le debe dar poca importancia a la manida definición de un alto porcentaje de transpiración más un pequeño resto de inspiración. No importa lo elevado que sea el valor de la transpiración, no puede producir el efecto magnífico del genio. En cualquier esfuerzo que hagamos en nuestra vida cotidiana, en cualquier parte que veamos que se ha realizado una gran cantidad de trabajo excelente, aunque sea indispensable, puede ser que se hayan gastado litros de transpiración sin que haya ni una fracción de una idea creativa o de exaltación. Estas expresiones externas del genio, el cuidado, la paciencia, la transpiración, son simplemente manifestaciones de una superabundancia de energía que procede de un centro oculto de la conciencia. No son más que los medios por los que se distingue el genio, que se afana por dar a conocer las ideas y los pensamientos que han caído como el rayo en la conciencia y han atravesado la frontera que separa lo profano de lo divino. El genio lo causa una experiencia espiritual del orden intuitivo más elevado. Es una experiencia que, tronando desde la parte más alta de los cielos como un rayo ardiente que proviniera del trono de Júpiter, comunica una inspiración instantánea y una rectitud duradera. Ayuda a realizar todos los anhelos de la mente y de la naturaleza emocional. No quiero indagar en la causa primaria de esta experiencia, familiar a esos pocos individuos cuyas vidas se han visto bendecidas por ella desde los primeros días de su infancia hasta sus últimos instantes. Estas indagaciones me llevarían muy lejos, al reino de las cosas impalpables metafísicas y filosóficas en el que, de momento, no deseo entrar. Sin embargo, debemos hacer una reflexión sobre un hecho significativo. Los individuos que han recibido el título de genios y considerados como tal por la humanidad, han pasado por la experiencia inimitable que he mencionado. Puede que sea una generalización que, sin embargo, lleva el sello de la verdad. Muchas otras personas inferiores, cuya vida se vio agraciada de forma semejante, han llevado a cabo trabajos, artísticos o seculares, que habrían sido imposibles en otro caso. Ahora tenemos este postulado, más o menos lógico, que es la consecuencia directa de la premisa anterior, si fuera posible inducir, por medio de una especie de entrenamiento psicológico y espiritual, esta experiencia en la conciencia de varios hombres y mujeres de hoy, la humanidad en su conjunto se exaltaría incluso más allá de las concepciones más elevadas y se produciría una nueva raza de superhombres. En realidad es a ese punto a donde tiende la evolución y lo que prevén todos los reinos de la naturaleza, desde el principio de los tiempos. Cuando el hombre inteligente apareció en la escena de la evolución, han existido métodos técnicos para conseguir conocimientos espirituales por medio de los cuales se podría descubrir la auténtica naturaleza del hombre y, además, desarrollar el genio del orden más elevado. Debería añadir que lo último se concibió para que fuera el subproducto y la eflorescencia terrestre del descubrimiento de la órbita del yo sembrado de estrellas y en ningún momento se consideró que fuera en sí mismo un objetivo. Todo esto es obra de las autoridades del gran trabajo. El mandato supremo que daba ímpetu a su empeño era: conócete a ti mismo. Si la creatividad del genio era la consecuencia del descubrimiento del yo más interior y de que se abrieran las fuentes de la energía universal, si la inspiración de las musas actuaba como estímulo en el arte, en la filosofía o en cualquier otra ocupación profana, pues mucho mejor. Sin embargo, al principio de este entrenamiento, los místicos, así es como se ha llegado a conocer a estas autoridades, se sentían completamente indiferentes a cualquier otro resultado que no fuera el espiritual. El conocimiento de uno mismo y el descubrimiento de uno mismo, las palabras uno mismo se emplean en un sentido trascendental y sublime, eran los objetivos fundamentales. Si las artes tienen su origen en la expresión del alma que escucha y mira allí donde, para la mente exterior, solo hay oscuridad y silencio, entonces, evidentemente, el misticismo es una de las artes más importantes, quizá la más, la apoteosis de la expresión artística. El místico lleva en su pecho esa tranquilidad que con frecuencia aparece en la faz del sacerdote en el altar. Él es el intermediario reconocido, el portavoz, el que tiene las llaves en sus manos. Como admiten los tiempos y sus compañeros de otras artes, a él se le admite directamente en el interior del santuario. Por esta razón, sus éxitos también lo son para los hombres de todos los tiempos, pero sus frecuentes fracasos se reprueban amargamente, como si fueran una perdición de Lucifer. Un mal poeta, un mal músico, es una vergüenza para este arte, y su nombre cae pronto en el olvido. Sin embargo, un charlatán o un mago impostor ponen en peligro a todo el mundo.
arrojando un espeso velo sobre la luz traslúcida del espíritu, aunque su tarea sea llevársela a los hijos de los hombres. Es por esta razón también que existe para los pocos elegidos de cada época, de todas las épocas, glorificado con las bienaventuranzas de todos los artistas y profetas de todos los tiempos, sufre ignominiosamente con su vilipendio porque ellos también son místicos. Está solo, sumergido en las soledades subjetivas, allá donde va y pocos le pueden seguir a menos que también tengan las llaves. Se le aclama elogiosamente con canciones y ditirambos. Lo que el místico busca no es un conocimiento teórico del yo mismo, una filosofía del universo puramente intelectual, aunque también sea importante. El místico busca un nivel más profundo de conocimiento. A pesar de toda su retórica sobre lo absoluto de la razón, los lógicos y los filósofos de todos los tiempos han estado siempre firmemente convencidos de la incapacidad e impotencia de la facultad de raciocinio. Creían que en ella subyacía un elemento de autocontradicción que la hacía inútil en la búsqueda de la realidad suprema. Como prueba de esto, tenemos como testigo a toda la historia de la filosofía. Los místicos creían, y la experiencia lo ha confirmado, que solo trascendiendo la mente o con la mente vacía de todo contenido y en calma cual un lago de tranquilas aguas azules, se podía atisbar un destello de eternidad. Cuando las modificaciones del principio del pensamiento se han aquietado o trascendido, cuando se ha dominado el movimiento confuso característico de toda mente normal y lo ha sustituido una serena tranquilidad, entonces y solamente entonces tiene lugar esa visión de espiritualidad, esa magnífica experiencia de los tiempos iluminando a todo el ser con la calidez de la inspiración y la profundidad. La técnica del misticismo se divide de forma natural en dos sectores principales. Uno de ellos es la magia y de él hablaremos en este tratado, el otro es el yoga. En este punto, se hace necesario elevar una vehemente protesta contra esos críticos que, en oposición al misticismo, término que da por sobreentendido el proceso de yoga o contemplación, aseguran que la magia es algo completamente aparte, no espiritual, terrenal y grosero. Sostengo que esta clasificación se opone a las implicaciones de ambos sistemas y es inexacta, como intentaré demostrar después. El yoga y la magia, el método de meditación y exaltación, respectivamente, son fases diferentes que engloba el término misticismo. Aunque a menudo se ha abusado o utilizado mal la palabra, aparece constantemente en este libro porque misticismo es el término correcto para definir esa relación mística y extática del yo con el universo. Expresa la relación del individuo con esa conciencia más amplia, tanto dentro como fuera de él, cuando, al ir más allá de sus propias necesidades personales, descubre que se ajusta a un propósito más armónico y vasto. Si esta definición está de acuerdo con nuestras opiniones, entonces es evidente que la magia, igualmente ideada para conseguir esa relación aunque con métodos diferentes, no se puede colocar enfrente y cantar panegíricos sobre las ventajas de un sistema mientras se denigra al otro. Porque tanto los mejores aspectos de la magia como los del yoga forman parte del misticismo, el sistema que los reúne a los dos. Se ha escrito mucho sobre el tema del yoga. Parte de ello es basura y parte es muy interesante, pero el secreto del camino de la unión real está contenido en el segundo aforismo de los Patanjali Yoga Sutras. El objetivo del yoga es llegar a la realidad socavando las bases de la conciencia normal cuando estamos en vigilia, de tal manera que el sol interior eterno del esplendor espiritual pueda brillar sobre el mar tranquilo que es la mente cuando ha cesado todo pensamiento y derramar una radiación de luz, vida de inmortalidad que intensificará la mejor parte del hombre. Todas las prácticas y ejercicios de los sistemas de yoga son pasos científicos y su único objetivo es dejar en suspenso el pensamiento a voluntad. La mente debe poder vaciarse de todo contenido a voluntad. Por otro lado, la magia es un sistema mnemotécnico de psicología en el que los casi interminables detalles de las ceremonias, los conjuros y demás tienen como objetivo la exaltación de la imaginación y del alma y se trasciende totalmente el plano normal del pensamiento. En un caso, el eje espiritual está situado en las raíces del árbol y se hace un esfuerzo consciente para socavar todas las estructuras de la conciencia para que se pueda revelar el alma que está por debajo. El método mágico, que es opuesto, permite la elevación más allá del plano en el que existen las raíces, los árboles y los ejes. En ambos casos, el resultado es idéntico: éxtasis, una maravillosa efusión de gozo, raptos salvajes y una incomparable santidad. Es fácil darse cuenta de que el método ideal para hallar la perla perfecta, la joya sin precio, a través de la cual se puede ver la santa ciudad de Dios, es una juiciosa combinación de las dos técnicas. En cualquier caso,
La magia resulta ser más eficaz cuando se combina con el control mental que se consigue por medio del yoga, y, de la misma manera, los éxtasis del yoga adquieren un cierto matiz rosado de romanticismo e inspiración cuando se asocian con el arte de la magia. No necesito decir que cuando hablo de magia me refiero a la divina teurgia, venerada y adorada en la antigüedad. Escribo sobre esta búsqueda espiritual y divina. Es una tarea de autocreación y reintegración el llevar a la vida humana algo eterno y duradero. La magia no es esa práctica que cree que la imaginación popular, hija de la alucinación engendrada por la ignorancia salvaje y que mima la lujuria de la humanidad depravada, debido a la ignorante duplicidad de los charlatanes y a la reticencia de los escribas y de las autoridades. La magia se ha venido confundiendo durante siglos con la brujería y la demonolatría, con excepción de algunos trabajos que son o bien demasiado especializados o poco apropiados para el público en general. No se ha publicado nada que defina de una vez por todas lo que es la magia. En este libro no se hablará en absoluto de filtros de amor ni de pociones, ni tampoco de amuletos para impedir que la vaca del vecino dé leche o para robarle la esposa, ni para encontrar oro o tesoros ocultos. Estas prácticas viles y estúpidas apenas merecen el apelativo del que tanto se ha abusado, de magia negra. Este estudio no tiene nada que ver con estas cosas, aunque, al mismo tiempo, no hay que creer que niegue la realidad o eficacia de esos métodos. Pero si existe algún hombre que esté ansioso por descubrir la fuente de la que emana la llama de la naturaleza esencial de Dios, debe ser alguien que esté deseoso de descubrir en sí mismo una conciencia más noble y sublime de su espíritu y, de entre todos aquellos en cuyo corazón arde la aspiración de dedicar su vida al servicio de la humanidad, que por lo menos uno dedique sus esfuerzos ansiosamente a la magia. En su técnica se pueden encontrar los medios para poner en práctica los sueños más elevados del alma. Las fuentes académicas definen la magia como el arte de aplicar causas naturales para conseguir efectos sorprendentes. Estamos completamente de acuerdo con esta definición y también con la opinión de Abelló Kellis de que es el nombre que se le da a la corriente de la acción humana individual, ya que cualquier acto de la vida en el que podamos pensar es un acto mágico. ¿Qué efecto sobrenatural puede ser más asombroso o milagroso que un Cristo, un Platón o el Shakespeare, que fue el vástago del matrimonio de dos pastores? ¿Qué hay más maravilloso y sorprendente que el crecimiento de un bebé hasta que se convierte en un hombre maduro? Cada vez que se lleva a cabo un acto de voluntad, levantar un brazo, pronunciar una palabra, la silenciosa germinación de un pensamiento, se está realizando, por definición, un acto mágico. Sin embargo, los efectos sorprendentes que la magia busca lograr ocupan un plano de acción ligeramente diferente que las que se acaban de enumerar, aunque la última, por ser tan corriente, es sin embargo sorprendente y taumatúrgica. El resultado que la magia aspira a conseguir, sobre todo, es la reconstrucción espiritual de su propio universo consciente y, posteriormente, del de toda la humanidad. Es el mayor cambio concebible por la imaginación. Por medio de la técnica de la magia, el alma echa a volar, directa como una flecha impelida desde un arco, hacia la serenidad, hacia un profundo e impenetrable reposo. Pero es el hombre y solo él quien puede tensar la cuerda del arco. Nadie puede hacerlo por él. En esta cláusula es donde se esconde el defecto. La salvación la debe provocar y desarrollar uno mismo. Las esencias universales y los centros cósmicos están siempre presentes, pero es el hombre el que debe dar el primer paso. Como dijo Zoroastro en los Chaldaean Oracles, los benditos inmortales están pronto para llegar. La causa y el que hace su propio destino es el hombre. Según actúa, conforma el curso de su futura existencia. Y no solo eso, sino que tiene en la palma de la mano el destino de toda la humanidad. No muchos individuos tendrán fuerzas para despertar el dormido coraje y la inexorable determinación que rigen el universo, de forma que, por un camino directo y libre de obstáculos, se pueda conducir a la humanidad hacia un ideal más noble y un modo de vida más gratificante y armonioso. Si solo hubiera unos pocos hombres que se dedicaran a descubrir lo que son en realidad y a descubrir más allá de toda duda la chispeante refulgencia de la gloria brillante y de la sabiduría que arde en su corazón, a descubrir los vínculos que les conectan con el universo, entonces creo que habrían conseguido no solo su objetivo individual en la vida y realizado su propio destino,
sino, lo que es mucho más importante, el destino del universo considerado como un vasto organismo vivo de conciencia. ¿Qué quiere decir encender una vela? En este proceso, solo la parte superior de la vela es donde está la llama, aunque solo se enciende la mecha. Corrientemente se habla de la vela como si estuviera toda encendida e iluminara la oscuridad que la rodea. En este ejemplo podemos encontrar una sugerente referencia que tiene una aplicación significativa al mundo en su conjunto. Si solamente hubiera unas pocas personas de cada país, cada raza, cada pueblo del mundo que se encontraran a sí mismas y entraran en santa comunión con la auténtica fuente de la vida, entonces debido a su iluminación se convertirían en la mecha de la humanidad y arrojarían una aureola de oro, resplandeciente y gloriosa, sobre el universo. En estos individuos que constituyen una minoría casi microscópica de la población del globo y que están deseosos de dedicarse a una causa espiritual, y hacia la única esperanza de redención de la humanidad, Eliphas Levi, el famoso mago francés, aventura una opinión novelesca relacionada con este problema y que creo que arroja un rayo iluminador sobre esta proposición. Escribe: Dios crea eternamente al gran Adán, el hombre perfecto y universal, que contiene en un solo espíritu todos los espíritus y todas las almas. Por lo tanto, las inteligencias viven dos vidas a la vez, una general, que es común a todas, y la otra especial e individual. Este Adán protoplástico recibe el nombre de hombre celestial en la obra cabalística El Libro del Esplendor y comprende en un solo ser, como observa el erudito mago, las almas de todos los hombres y de todas las criaturas, todas las fuerzas dinámicas que laten en cada porción del espacio estelar. No deseo entrar en metafísica en este momento ni discutir si este universo primordial lo creó Dios o, simplemente, ha evolucionado a partir del espacio infinito. Todo lo que deseo considerar ahora es que la totalidad de toda la vida del universo, vasto y amplio, es este ser celestial, la superalma, como la han llamado algunos filósofos, creado eternamente en los cielos. En este cuerpo cósmico, nosotros, individuos, bestias y dioses, somos las pequeñas células y las moléculas, cada uno con una función que llevar a cabo en la política social y para el bienestar de esa alma. Esta teoría filosófica admirable sugiere que, lo mismo que en el hombre de la tierra, existe una inteligencia que gobierna las acciones y los pensamientos del hombre, y, de la misma manera, figurativamente hablando, existe en el hombre celestial un alma que es su inteligencia central y su facultad más importante. Todo lo que existe sobre la tierra tiene un equivalente espiritual en las alturas y no existe nada en el mundo que no esté relacionado con algo superior y que no dependa de ello. Esto lo escribieron los doctores de la Cábala, de la misma manera que en el hombre la sustancia gris del cerebro es la parte más sensible, refinada y nerviosa de todo el cuerpo. Los seres más sensibles, desarrollados y avanzados espiritualmente de todo el universo abarcan el corazón, el alma y la inteligencia del hombre celestial. En resumen, que los pocos que acometan el gran trabajo, es decir, encontrarse a sí mismos desde un punto de vista espiritual e identificar su propia conciencia con las esencias universales, como Yamlichus las denomina, o los dioses, son los que constituyen el corazón y el alma del hombre celestial. Ellos son los servidores de la humanidad, llevan a cabo el trabajo de la redención y cumplen el destino de la tierra. El misticismo, la magia y el yoga es el medio. Por lo tanto, para alcanzar una nueva vida universal, más rica y gratificante, libre como los rayos del sol y graciosa como cuando se abre una flor para que el hombre la tome. Lamina I, el hexagrama de Salomón. Capítulo 2. Es muy probable que, con un ruido como el de un trueno, surja de ciertas fuentes la condena y se afirme que el sistema denominado magia en esta obra hace referencia exclusivamente a ese principio de la constitución del hombre que está relacionado con su naturaleza más inferior. Como consecuencia de esta clasificación, no nos resulta difícil anticipar que se condenará toda la técnica de la teurgia tachándola de psiquismo, por ejemplo en los círculos teosóficos. En realidad, como se puede demostrar con un poco de estudio, esta condena es errónea y está totalmente injustificada. Con este objetivo, corregir esta opinión de una vez por todas, se ofrece al público interesado el árbol de la vida. Detesto esta falta de sinceridad teosófica. Se me debe permitir dejar constancia de mi odio hacia sus demasiado fáciles clasificaciones,
su perpetua tendencia a poner etiquetas ofensivas a cosas que no conocen. Si no me sintiera tan profundamente ligado a la magia y sostengo que en ella se pueden encontrar los medios para tomar por asalto el reino de los cielos, ignoraría estos abusos y estas censuras teosóficas y las relegaría a la esfera del desprecio, que es donde deberían estar. Se han producido muchos malentendidos sobre lo que es la magia y sus objetivos, y creo que ha llegado el momento de limpiar de una vez por todas esta fuente constante de confusión, enunciando principios elementales de este arte, en sus afamadas estrofas de Dzyan, en las que toda la doctrina secreta viene organizada a modo de comentario. Madame Blavatsky nos informa de que cada hombre es una sombra o un destello de una divinidad de sabiduría, poder y espiritualidad superlativas. A estos seres sensibles los denomina una de las autoridades en teurgia, dioses o esencias universales, una autoridad en el campo de la teosofía de nuestros días. El Dr. Gottfried de Brucker escribe: la mejor parte del ser humano es, en cada caso, un hijo de la parte espiritual de uno u otro de los gloriosos soles diseminados por el espacio sin fronteras. Sois dioses en vuestras partes más internas, átomos de algún sol espiritual. La definición que se le otorga a un dios en la doctrina secreta es la de un ser jerárquico que, en las épocas remotas del proceso de evolución, hace mucho tiempo, fue un ser humano como lo somos hoy nosotros. Después de muchos esfuerzos y de progreso consciente, logró unificarse con esa realidad espiritual difundida por todas las ramificaciones y fundamentos del universo. Sin embargo, en el momento de la unión, la individualidad esencial de la experiencia se conservó, pero la personalidad trascendió y el ser continuó con su rol natural de dirigente o de regente del universo o de alguna parte o aspecto particular del universo. Por lo tanto, como según esta definición el hombre es un destello de una conciencia más elevada, un hijo de los dioses cósmicos, no existe ninguna alternativa sobre el tenor de su vida. Debe aspirar a la unión con sus progenitores, y la magia le debe sus orígenes y su razón de apóstrofe con acento circunflejo crea esta tendencia a llevar a cabo la unión. Con estas páginas, espero demostrarles que la técnica de la magia es la que más se aproxima a las tradiciones de la antigüedad y que cuenta con la sanción, expresa o implícita, de las autoridades más elevadas. Y Amlichus, el divino teurgo, dice muchas cosas en sus distintos escritos sobre magia. Asimismo, en Proclo y Porfirio e incluso en la moderna literatura teosófica autorizada se encuentran oscuras referencias a la divina magia, aunque no se explican ni son muy extensas. Al final de este libro se presentarán algunas bellas invocaciones de los archivos agnósticos y las distintas recensiones del libro de los muertos. En otro capítulo se encontrarán también algunas disquisiciones basadas en los conceptos mágicos cabalísticos y egipcios. Por lo tanto, cualquier resumen simplista de la magia en una sola palabra, por ejemplo, psiquismo, es absurdo por no decir otra cosa. Sin embargo, conozco a los teósofos y me doy cuenta de la necesidad de adelantarme a sus objeciones. El mago debe controlar totalmente su naturaleza, todos y cada uno de los elementos que constituyen su ser se deben desarrollar, sometidos a su voluntad, para llegar a las cimas más altas de la perfección. No se debe reprimir ningún principio, cada uno de ellos es un aspecto del Espíritu Supremo y debe cumplir su finalidad y su naturaleza. Sí, por ejemplo, el teurgo emprende un viaje astral, tema al que se dirigen las mayores objeciones de los teósofos empeñados en el gran trabajo, es por tres razones principales. Primera, porque en la denominada luz astral puede percibir un reflejo exacto de sí mismo en todas sus partes, cualidades y atributos, y el resultado del examen de este reflejo tiende, naturalmente, a una especie de conocimiento de uno mismo. Segunda, la definición de la luz astral, desde el punto de vista mágico, es terriblemente amplia e incluye todos los planos sutiles, estén por encima o en el interior del psíquico, y el objetivo del mago es elevarse constantemente a los reinos más lúcidos y ardientes del mundo espiritual. Nunca se deben trascender los elementos más groseros de la esfera de Azot. Eliphas Levi llega a hacer una división, con fines prácticos, del universo en dos planos, el mundo físico y el mundo espiritual. Tercera, antes de que se pueda trascender esta porción en particular del mundo invisible, se deben conquistar y dominar todos y cada uno de sus aspectos. El mago tiene que hacer que se rindan a él todos los moradores de esta esfera, que se sometan a sus símbolos mágicos y que obedezcan sin vacilación a la realidad de la voluntad real que estos últimos representan. En nuestro plano y en nuestro reino cotidiano de la experiencia ordinaria,
Los símbolos son simplemente representaciones arbitrarias de un significado interno inteligible. Son las señas visibles de una gracia metafísica o espiritual. Sin embargo, en la luz astral estos símbolos asumen una existencia independiente, revelando su realidad tangible y, por lo tanto, son de la mayor importancia. El mago realiza las evocaciones no por curiosidad ni para satisfacer a un tercer poder, sino con el objeto de que estas facetas ocultas de su propia conciencia queden al alcance de su voluntad y, en consecuencia, poder dominarlas. Quizás se pueda definir el psiquismo como el sistema que tiene por objeto el estímulo y la conservación del yo más inferior, a expensas o ignorando el yo más elevado. Esto es una abominación que merece la censura más severa. En la magia no se hace ningún intento de adquirir poderes para el propio beneficio o con una finalidad inicua o infame. Cualquier poder adquirido se debe subordinar instantáneamente a la voluntad y se le debe mantener en su lugar y con la perspectiva adecuada. Se podría añadir que esta cuestión de los poderes es muy curiosa, ya que se ha convertido en un tema importante a los ojos de la opinión pública solamente a partir del culto al espiritualismo y de la fundación de las sociedades teosóficas. La razón por la cual algunos individuos y algunos teósofos en particular codician o contemplan, de la manera que lo hacen, lo astral o los poderes ocultos, para su propio beneficio, es algo tan patológico que está más allá de mi comprensión. Al principio de su carrera, el mago está obligado a entender que su única aspiración es llegar a su yo más elevado, a su santo ángel de la guarda, y que cualquier tipo de facultades que se obtengan se debe emplear en esa dirección. Cualquier trabajo que se emprenda debe tener una finalidad espiritual definida, y cualquier otra aspiración que no sea llegar al santo ángel de la guarda constituye realmente y con pocas excepciones un acto de magia negra, lo que en definitiva es abominable. Entonces, debe quedar claro para todo el mundo que el psiquismo, entendido como el deseo de poderes psíquicos anormales para servir a los fines propios, es algo completamente ajeno al objetivo de esta técnica. Otra objeción que se puede plantear es que la práctica de la magia nos puede conducir al mundo de los mediums. Esta crítica es errónea, por muchas razones. Se ha observado, correctamente, que tanto el mago como el medium cultivan el trance, y, a partir de aquí, se acaba la exactitud de la observación porque no existe ninguna similitud entre los estados de conciencia que alcanzan cada uno de ellos. Recordemos el dicho popular de que el genio y la locura son aliados. La diferencia real es que en el primer caso el equilibrio de gravedad está por encima del centro normal de la conciencia. En el segundo caso está por debajo y la conciencia cuando uno está despierto ha sido invadida por una horda de impulsos inconscientes incontrolados. Esta misma idea se puede aplicar a la comparación entre un medium y un mago, porque el medium cultiva un trance pasivo y negativo, que lanza su centro de conciencia hacia abajo, hacia lo que podemos denominar Nefesh. Por el contrario, el mago es intensamente activo, tanto desde el punto de vista mental como espiritual, y, aunque también persigue el trance para llegar a los procesos de raciocinio en suspenso, su método consiste en elevarse por encima de ellos, abrirse a los rayos celésticos del yo más elevado en lugar de descender hasta el fondo del Nefesh. Esta es la única diferencia, el cultivar la voluntad mágica y, en consecuencia, obtener la exaltación del alma. Esta es la técnica de la magia. El trance espiritualista no es, ni más ni menos, que una caída antinatural hacia la inercia y la inconsciencia animal. Todo lo que hay de divino y de humano en la persona abdica en el trance pasivo y negativo y lo sustituye la vida animal y la conciencia demoníaca. La abdicación del ego racional en la magia se produce a favor de un logro espiritual, no del torpor de la vida instintiva y vegetativa. Por lo tanto, no se puede asociar, desde ningún punto de vista, al mago con el pasivo medium. Antes de entrar a la exposición de los principios fundamentales de la magia, es necesario que yo aclare mi posición por lo que se refiere a las fuentes de la postura teórica que subyace en mi interpretación personal de esta técnica. Resulta evidente que me siento profundamente ligado a la teosofía. Muchas de las prácticas mágicas tienen sus raíces en la cábala práctica de los filósofos hebreos y en la teurgia sacerdotal de los egipcios. Se han entresacado fragmentos de distintas fuentes. También estoy en deuda con un gran número de pensadores, tanto anteriores a mí como de mi tiempo, y a ellos dirijo mi reconocimiento. Por lo que se refiere a la teosofía, creo que es honesto que confieso que siento por Blavatsky la más alta admiración y respeto.
A pesar de los anteriores comentarios sobre el comportamiento de los teósofos, la mayor parte de la superestructura filosófica que se revela en la doctrina secreta concita una muda aquiescencia y una cordial conformidad. Mi propio concepto de la filosofía mágica le debe no poco a Blavatsky, sobre todo en el campo de los desarrollos de religión y filosofía comparadas. Sin embargo, mi actitud es ecléctica. Tomo de aquí, rechazo de allá y formo una síntesis coherente y consistente, placentera para la mente y satisfactoria para el alma. No puedo aceptar la totalidad de las enseñanzas de Blavatsky, todas sus ramificaciones. Hay una gran parte que he suscrito, que me siento orgulloso y feliz de incorporar a mi filosofía personal. Y, al mismo tiempo, hay otra parte que es desagradable y repugnante en el sentido más estricto. También me siento en deuda con los trabajos de Arthur Edward White, en especial con sus resúmenes de las enseñanzas cabalísticas. Hay una gran cantidad de hermosa literatura escrita por este, ahora, anciano contemporáneo que está llena de gracia y es increíblemente informativa y sublime y que a veces canta con incomparable elocuencia. Y creo que no se debe olvidar este aspecto de erudición y lirismo, aunque algunos párrafos de sus escritos merezcan una justificada censura, son de una extremada pomposidad y muestran una tendencia innecesaria a la crítica destructiva. Pero, por lo que se refiere a mis sentimientos personales, guardo un cálido lugar en mi corazón para Mr. White y le debo más de lo que puedo expresar con palabras. Por lo tanto, y como suplemento del presente estudio, recomiendo a todos los lectores su doctrina secreta en Israel y la Santa Cábala, aunque en las obras del eminente mago francés, cuyo seudónimo fue Eliphaz Levi Saed, se pueden encontrar muchas tonterías sin sentido que no tienen la mínima relación con la magia. Sin embargo, se encuentran diseminadas en Dogme et Rituel de la Haute Magie y en otras obras suyas, gemas que brillan como estrellas en el firmamento, pepitas de oro puro en la oscura mina de la trivialidad. Sin embargo, debo confesar que no me siento impresionado en absoluto por su propia relación de sus habilidades prácticas como mago, ya que su denominada evocación de la sombra de Apolonio de Tyana tiene un resultado muy insuficiente. Es un problema muy difícil para muchos lectores. Además, se ha cargado a sí mismo con una confusión o un estúpido intento de reconciliar la magia con el catolicismo romano. Por lo tanto, si no ha comprendido perfectamente los principios fundamentales de la cábala y de la filosofía comparada, el estudiante se encontrará arrojado de cabeza en trampas que le tiende al incauto. S.L. MacGregor Matters y W. Wynne Westcott también me han proporcionado muchos datos básicos para esta filosofía mágica, especialmente el primero, y muchos materiales útiles los he recopilado de sus obras. El mundo le debe gratitud eterna a Matters por su traducción de la magia sagrada de Abraham Allen, el mago, y la introducción al estudio de la cábala de Westcott es, quizá, uno de los mejores tratados elementales sobre este tema. Sin embargo, el que acepte en su totalidad las opiniones de estos autores estará expuesto a sufrir una grave indigestión mental. En ambos se puede encontrar varios elementos de verdad, por lo menos, de verdad para el estudiante individual y, escondido en el fondo, hay un ligero residuo de exageración, falta de entendimiento o error. Se puede observar también que he citado con frecuencia a Aleister Crowley y es fundamental que defina claramente mi actitud hacia este hombre de genio, pasando por alto el oprobio de la magia negra, que le han achacado muchos individuos ignorantes por completo de sus enseñanzas. Hay muchas cosas importantes en Crowley, una gran cantidad de pensamientos filosóficos originales sobre la cábala y la magia, bellamente expresados en prosa y en verso, muy profundos en concepto. En mi opinión es una pena que se le robe al público la frescura y originalidad superlativas de sus obras y se le prive de los aspectos de sus enseñanzas que son acertados, nobles y duraderos simplemente porque existe parte de su producción que es trivial, carente de importancia y, sin duda, censurable. Las personalidades y vidas privadas de estas personas no me importan nada en absoluto y no tengo ninguna inclinación a discutirlas. Casi todos ellos, en una época u otra, han sufrido las picaduras y los dardos de los juicios erróneos de la multitud maliciosa. No tengo nada que ver ni con esa multitud ni con la naturaleza de sus invectivas, porque la magia nunca será para ellos de ninguna manera. Por lo tanto, todo estudiante tiene la misión de determinar por sí mismo lo que se debe considerar auténtico y fiable y fijar sus propios objetivos y normas de referencia, y esta norma debe ser la experiencia espiritual. Por esta razón se ha adoptado el árbol de la vida cabalístico como marco de organización de la magia práctica, ya que, en primer lugar,
está abierto a la clasificación sintética y constructiva y porque proporciona lo que se podría denominar un alfabeto mágico. Debemos observar que la palabra alfabeto se utiliza preferentemente aplicada a un lenguaje. La cábala no intenta proporcionar un lenguaje mágico completo ni una filosofía global. Esta última solo se puede adquirir por medio de la experiencia espiritual, pero a partir del alfabeto de ideas, números y símbolos y de las indicaciones que proporciona, el estudiante adquiere la capacidad de, con la ayuda de la investigación mágica, construir un edificio satisfactorio de alta filosofía que le acompañará a lo largo de toda su vida. Capítulo 3. Todos los teólogos eminentes del pasado han insistido en que tiene la misma importancia que el trabajo práctico la filosofía augusta que sirve de base a la teoría y la técnica de la magia, por lo que su estudio es un requisito previo a cualquier discusión posterior. Sin embargo, difícilmente se puede dar un entendimiento real de la lógica de la magia ni, por descontado, de las complejidades que tiene lugar en el interior y en el exterior de la constitución del mago, si la piedra sillar de la filosofía no está firmemente asentada en la mente. Si existe un peligro en la búsqueda de la magia, ese peligro solamente aparece cuando el agente no tiene un conocimiento preciso de lo que está haciendo. La eficacia de los ritos depende ampliamente de que exista una comprensión inteligente del significado de los símbolos ocultos y de las realidades que intentan comunicar. Estos símbolos y los accesorios de la magia en manos de un profano que no está familiarizado con los fundamentos del arte no producirán, con toda seguridad, los resultados taumatúrgicos adecuados. Pero, sin embargo, el estar simplemente familiarizado con estos principios arcanos no es ninguna garantía de que se produzca la experiencia espiritual. Por otro lado, la investigación mágica del universo y su consiguiente comprensión en la conciencia asume una mayor dignidad y una implicación más rica y más profunda cuando la refuerza la comprensión teórica. En su reciente obra, Los misterios de Egipto, Lewis Spencer afirmaba que el sistema filosófico de la magia recogía y ponía de manifiesto toda la sabiduría y el conocimiento arcano del mundo antiguo que cristalizó y fue sintetizado de tal manera que, si se hubiera conservado de una forma libre de adulteraciones, habría evitado muchas catástrofes religiosas y falso misticismo en épocas posteriores. Pero, debido a la falta de carácter y la negligencia de sus conservadores y, quizá, a las influencias cínicas procedentes del extranjero que los contaminaron, se perdió gradualmente su primitiva belleza divina y al final lo único que quedó fue el esqueleto, sus rituales y sus ceremonias. Fueron las religiones esotéricas ortodoxas las que conservaron fragmentos dispersos del esqueleto mágico, ineficaces en general e incomprensibles para la mayoría de la gente debido a que se han deformado sin escrúpulos. Pero la esencia de la magia, su primitiva belleza divina, ha sido conservada por manos generosas y mimada en mentes sublimes y, si se pone mucha atención, se puede hallar incluso en libros publicados, en las obras agnósticas, contenidas en los escritos neoplatónicos, en las deliberadas oscuridades de los alquimistas, entre las literaturas que emanan de los rosacruces. En todas ellas podemos hallar luminosos vestigios de la filosofía y la práctica de esa magia de la luz que, unidos cuidadosamente según la síntesis que proporciona el árbol de la vida, conforman un sistema sublime y práctico que le ofrece el esplendor del conocimiento a todo el que lo quiera ver. Los principales ingredientes del sistema mágico son la fuente de referencia, que es el árbol de la vida de los cabalistas, y la religión hierática de la casta sacerdotal de Egipto. Debo mencionar que existe la leyenda y que el lector lo interprete como quiera de que Moisés recibió la cábala en el Sinaí como una obligación sagrada, que se la transmitió a Josué el cual se la pasó a los jueces y ellos al Sanedrín hasta que, finalmente, el Tanaim y los últimos rabinos cabalistas la fijaron y elaboraron. Otra gente mantiene firmemente que si alguna vez existió históricamente alguien llamado Moisés y que si la cábala y sus corolarios emanaron de él, entonces es que él la consiguió de los sacerdotes egipcios con los que estudió. Sin ningún género de dudas, en los templos del Nilo existen pocos países en el mundo, excepto quizá India, que se puedan jactar de contar con una crónica tan elocuente de tradición mágica y mística como Egipto, al que se ha considerado como la madre de la magia. El que la cábala derive de los egipcios o de otro pueblo es una cuestión discutible y, a pesar de la leyenda y de las especulaciones fantásticas, no existe ninguna evidencia apoyada por la historia en ninguna dirección. Sin embargo,
La teurgia práctica de los egipcios armoniza extraordinariamente bien con las teorías filosóficas de la Cábala, y la experiencia de una multitud de magos apoya la creencia de que sería muy difícil encontrar una combinación más apropiada o satisfactoria. Por lo tanto, realizaremos una presentación de los principios esenciales del universo tal como lo conciben los magos y un estudio de lo que debe ser la base de todo el trabajo práctico. Esta concepción del universo se explicará brevemente según los términos filosóficos de la Cábala y se tejerá alrededor de la estructura del árbol de la vida. Al penetrar en el santuario de la Cábala, se apodera de uno la admiración a la vista de una doctrina tan simple y, al mismo tiempo, tan absoluta. La unión necesaria de ideas y signos, la consagración de las realidades más fundamentales por medio de los caracteres primitivos, la trinidad de palabras, letras y números, una filosofía simple como el alfabeto, profunda e infinita como el logos, teoremas más luminosos y completos que los de Pitágoras, una teología que se puede comparar a contar con los dedos, una infinitud que se puede meter en la mano de un niño, 10 cifras y 22 letras, un triángulo, un cuadrado y un círculo. Estos son los elementos de la Cábala, esos son los principios primarios de la palabra escrita, la sombra del logos oral que creó el mundo. Así pensaba Eliphas Levi, y ciertamente, uno tiene que estar de acuerdo con él, porque la base admiración-compulsión de la Cábala es una simple estructura matemática de símbolos, números y nombres en la que se utilizan 10 cifras y 22 letras del alfabeto de los ángeles, que es como se ha denominado al alfabeto hebreo. Los devotos de la filosofía esotérica, en especial los pitagóricos, siempre han considerado las matemáticas como una ciencia divina que anunciaba el proceso creativo del universo y del desarrollo del ser humano. En opinión de muchos magos, la naturaleza fue concebida en el vientre del espacio infinito según ideas expresadas por medio de números. A partir de esas ideas o universales se produjeron los elementos primordiales, los inmensos ciclos de tiempo, los cuerpos cósmicos y todos los cambios celestiales. Como los números eran los medios o los símbolos para entender el significado de las ideas universales abstractas, con el paso del tiempo fueron sustituidos por las propias ideas. Al principio de sus estudios, se enseñaba a los filósofos de los números a pensar en el crecimiento y en el desarrollo en términos de números, a considerar las realidades cósmicas en sus estados progresivos como si fuera el avance de una secuencia numérica, y se identificaron los distintos estados número. Por ejemplo, en la filosofía mágica hacer referencia al cero equivale a mencionar la esencia no identificada del universo, antes de que nacieran los mundos, la inmutabilidad del espacio infinito e ilimitado en el que no hay ni estrellas, ni soles, ni planetas, ni hombres. Por lo tanto, se consideró que el cero, con forma de círculo, era una representación adecuada de esta realidad primordial que había dado la existencia a todas las cosas y los seres en las vastas extensiones de espacio. El punto metafísico y espiritual, que aparece estrictamente de acuerdo con la ley cíclica, venía representado por una raya o línea que se extendía de la parte de arriba del círculo a la de abajo, un vertical 1. Este número venía a indicar el proceso de terminación de los mundos. Cada número, en virtud del proceso de evolución al que se aplicó inicialmente, pasó a representar el mencionado proceso. Tenemos, en consecuencia, la base de las figuras geométricas, sigillas y símbolos que se emplean en las ceremonias mágicas. A medida que se vaya revelando la filosofía de la Cábala, el lector irá descubriendo cuáles son las implicaciones fundamentales de los signos y símbolos que utiliza la teurgia, y se percibirá claramente que pasan de ser signos arbitrarios de connotación dudosa a austeras realidades investidas de una augusta verdad. Sin embargo, le tengo que rogar al estudiante que tenga paciencia conmigo en este capítulo y los siguientes, ya que este tema es complejo y dificultoso. Aunque una simplificación para el estudio general sea buena, siempre es necesario mucha atención y aplicación. En primer lugar, la filosofía de la Cábala es una filosofía de evolución. El concepto del universo, con todos sus planetas, mundos y seres independientes, es que es una emanación de un principio sustancia primitivo al que algunos han llamado Dios, el absoluto, el infinito, el todo, etc. En la Cábala, este principio, que es la única realidad, recibe el nombre de Ein Sof, el infinito. El Sefer HaZohar, quizá el texto cabalístico más importante, lo concibe como inmutable, incognoscible para la mente, ilimitable, inmanifestable y absoluto, más allá de toda comprensión intelectual de él, ya que nunca lo podrá entender una mentalidad que no es más que un segmento suyo,
se afirma que es ahí nada, como sobrepasa todo el entendimiento finito, es inmutable y sin límites. Las más profundas especulaciones de la mente humana no pueden ni aproximarse a lo que es en sí mismo y debe permanecer en un vacío misterioso, ninguna cosa. En este sentido, la concepción gráfica de los primitivos egipcios es muy convincente y pintoresca. El cielo, o el espacio anterior a toda manifestación, se concebía como el cuerpo desnudo de la diosa Nuit, la reina del espacio infinito. De sus senos salía la leche de las estrellas, las aguas primordiales. Todo lo que se puede decir de esta realidad suprema y absoluta es que debe bastar, omnipresente, eterno y autoexistente. Estas ideas trascienden incluso los vuelos más elevados de la imaginación, son abstracciones que están más allá del entendimiento de las mentes mortales. Uno de los símbolos de la potencialidad del Ain durante un periodo de quinta esencia es un círculo, lo que significa que todo lo que se ha sumergido en la homogeneidad y el movimiento vuelve perpetuamente a sí mismo, como en el glifo la cola de la serpiente se retuerce y la traga la cabeza. El círculo lo rompe solamente la ley de la periodicidad. Esta ley, que afecta a todos y es inherente a la naturaleza de las cosas, gobierna el constante flujo y reflujo, aparecer y desaparecer de los mundos. La potencialidad de la Ein Sof solo la refleja la salida del aliento de la creatividad, con el comienzo de un ciclo cuando la única vida se polariza en espíritu y materia. La ruptura del círculo del movimiento incesante se realiza por medio de una contracción de su luz infinita, postulando un punto minúsculo de deslumbrante refulgencia en los confines del espacio. No sabemos explicar cómo se produce una concentración de luz en un centro cósmico. ¿Cuál es su oscuro origen? Existen explicaciones confusas relativas a la voluntad de la Ein Sof y a la ley de los ciclos que no proporcionan una satisfacción inteligente. En un caso, es imposible concebir que una condición espiritual tan infinita y abstracta como el Ein Sof posea una voluntad que se puede poner en funcionamiento, es como si tuviera una mente o un cuerpo. La tradición filosófica dice que Ein Sof no es un espíritu ni una voluntad, sino la causa que produce ambos. No es fuerza ni materia, sino su fundamento, su causa última. En otro caso, este postulado de que la ley cíclica justifique la aparición del centro de luz indica la necesidad de algo independiente que se imponga a la Ein Sof. Si la ley cíclica se identifica con el absoluto, entonces el postulado se convierte en idéntico a la voluntad que se manifestará. En cualquier caso, como estamos de acuerdo con la teurgia en que la razón no puede ser árbitro final por lo que se refiere a esta cuestión metafísica y a otras similares, debemos aceptar simplemente esta escueta afirmación de la tradición filosófica sin esforzarnos en buscar explicaciones racionales para un centro cósmico de radiación que aparece en el espacio. Este centro cósmico metafísico recibe el nombre de Keser, la corona, y es la primera manifestación de lo desconocido, una concentración de su luz infinita. Asimismo, en cierto sentido, es desconocido al Zohar, el disimulado. Blavatsky lo considera como el primer logos, no manifestado, del que nacerán tanto el espíritu como la raíz de la materia cósmica. Su número es el 1, porque el punto del círculo se alarga y queda dibujado como una raya vertical, lo mismo que la corona situada sobre el sistema de emanación, que la copa del árbol de la vida que tiene sus raíces en el cielo y desciende hacia la tierra. Que ser es el sentido más profundo del uno mismo que constituye el substrato de la conciencia humana y la raíz última de su sustancia. Este punto espiritual y sensible fundamental. Este centro metafísico o monada de conciencia cumple estos dos requisitos. Existe como la individualidad real y es la división final de la materia. A partir de la mónada se genera la dualidad, dos principios distintos de actividad permanente a lo largo de todo un periodo de manifestación, que coexisten y son coeternos. Estas son la conciencia y las bases metafísicas sustantivas sobre las que siempre actúa la conciencia. A una se le denomina Chomá sabiduría y a la otra Biná entendimiento, para hacer que las cosas abstractas se hagan un poco más inteligibles para las mentes de aquellos a los que se estaba intentando instruir en esta metafísica. Uno de los filósofos cabalistas explicó, dentro de lo posible, los complejos y difíciles teoremas utilizando paralelismos de la conducta, actividad y emociones humanas. Y así tenemos que a Chomá se le dio el título del padre y a Biná de la madre. A todos los sefiros, como se denominan esas emanaciones, bajo la corona se les dieron atributos masculinos y femeninos y la actividad entre un sefiros masculino y otro femenino cuando se reconcilian se la llamó niño, un sefirá neutral actuando en equilibrio. Por lo tanto, el árbol de la vida, que comprende estas 10 emanaciones,
pasa de ser la abstracción más elevada al material más concreto, en varias tríadas de potencia y de fuerzas espirituales, hombre, mujer y niño, positivo, negativo y su resultante, un tercer factor reconciliador. A estos dos principios o sefiros, llamados el Padre y la Madre, también se les atribuyen letras del llamado Tetragrammaton, y, por lo que se refiere a la doctrina del Tetragrammaton, debo recordarle al lector que los atributos de este nombre y las formas de utilización exegética son de suma importancia y cuanto más claro y preciso sea el entendimiento que tengamos de ellas, mayor será la intuición en las fórmulas mágicas que consideremos posteriormente. Al Padre se le asigna la letra I de su nombre y la primera H se le atribuye a la Madre. A partir de la unión de la I y de la H fluye el resto de las cosas creadas. En otras palabras, todas las cosas se forman a partir de la conciencia y de su vehículo y cualquier ser concebible, Dios o humano, divino o animal, tiene sus fundamentos en la I y la H del nombre divino. De paso hay que mencionar que la actitud adoptada por lo que se conoce como ciencia cristiana, al negar la existencia de la materia, no tiene ninguna confirmación en la filosofía de los teurgos. Es cierto que los últimos afirman que el mundo físico es una ilusión, es decir, que sus formas exteriores están cambiando constantemente, que es un estado de flujo perpetuo. Desde este punto de vista, cuando se le mira desde arriba, el universo parece una ilusión, pero su existencia está fundamentada en una realidad, la raíz sustancia divina como algo distinto y separado del aspecto consciente de Chomá. Solamente en este aspecto, ignorando otras oportunidades de pelea, la magia no tiene ningún interés ni simpatía hacia la ciencia cristiana. Tanto el espíritu como la materia son reales durante el tiempo que se manifiestan por sí mismos. No son otra cosa que formas pasajeras de la actividad de Ein Sof, expandiéndose por la totalidad del espacio, usando a Binah como un vehículo inmediato. Las energías de Chomá hace que se eleven las 7 emanaciones restantes y el resultado es la aparición del mundo físico tangible. El Chomá, el plan del mundo real o imaginativo, viene formulado por el Logos, que está en Keser, y en esas ideas se basará el mundo futuro. En el libro de los muertos de los egipcios, el dios Tautiotot, la deidad correspondiente a Chomá, ya que las características esenciales de ambos son idénticas, fue la lengua del creador Ta y siempre expresaba la voluntad del gran Dios y ordenaba a los seres y a las cosas del cielo que existieran. Sireaguayis Bulge, el famoso egiptólogo, comenta en el folleto informativo del Museo Británico sobre el libro de los muertos, que Tot formuló las leyes por las que se rigen el cielo, la tierra, y todos los cuerpos celestes. Él ordenó las trayectorias del sol, la luna y las estrellas. Todo esto está en armonía con la naturaleza de Chomá, la creación o la imaginación del cosmos en el que se concibieron todas las cosas y se ejecutaron y se hicieron manifiestas en sustancia. La madre de todas las formas, es decir Binah, es el tercer Sefirá, según el gran cabalista del siglo Sgi, el rabino Moses Cordovero. Este número es la raíz de las cosas. Los términos que emplea Blavatsky para esta manifestación particular son sustancia de la raíz cósmica y energía primordial. En la Cábala se le llama Gran Mar. La forma de las letras del alfabeto hebreo en la palabra mar son como un glifo y nos indican la elevación y caída de las olas en el seno del mar. Los antiguos, muy sabiamente, simbolizaron con el mar la sustancia virgen e intacta que se extiende por el espacio. Porque el agua es plástica, siempre cambia de forma y toma la del recipiente que la contiene. El mar es el símbolo adecuado para esta sustancia plástica de la que se harán todas las formas y también representa una incesante aunque pasiva energía. Se dice que el color de Binah es el negro porque el negro absorbe a todos los otros colores, lo mismo que todas las formas materiales. Después de innumerables transformaciones y mutaciones, vuelven y son absorbidas por la sustancia raíz. Estas 3 emanaciones son únicas de una forma especial. Se tiene el concepto de que la corona con sus 2 emanaciones, el Padre y la Madre, son cefiros supremos y además no tienen relación con las emanaciones que proceden de ellas. En el diagrama del árbol de la vida se puede ver que los supremos existen más allá del abismo, ese gran golfo que se extiende entre lo ideal y lo real y lo separa de sus inferiores, lo superior de lo que está abajo. De la misma manera que las olas se elevan y se hunden por debajo del nivel normal de las aguas sin que esto produzca ningún efecto duradero en las propias aguas, así se considera la relación del universo real con el Cefiro Supremo,
ya que el último está situado en un plano en el que no hay nada que podamos comprender intelectualmente. Solamente cuando aparece la cuarta emanación tenemos algo realmente cognoscible por la mente humana. Por esta razón, existe un segundo método de numeración, suplementario del anterior. Según este método, los supremos son completamente independientes de los cefiros más bajos, y, mientras estos últimos han nacido a partir de y en el seno de sus propias esencias divinas, el ser de los supremos no sufre ningún efecto. Una luz brilla en la oscuridad y la ilumina sin que esto afecte a su propia existencia. De la misma manera, el flujo de los supremos parte de su ser central sin disminuir de modo alguno la realidad de la fuente. Por lo tanto, ellos existen solos, más allá del abismo, aunque su presencia se difunde por todo el espacio, y su número es 3. Veamos ahora qué pasa con los inferiores que están por debajo del abismo. El plano de la existencia finita condicionada. La numeración empieza, una vez más, en el 1. Por lo tanto, en este sentido, cada sefirá tiene dos números que indican un desarrollo dual distinto de la corriente de la vida. Chesed tiene el número 4 y el 1, ya que es el primer sefirá del plano causal que está por debajo del abismo. A veces se asocia a Júpiter, padre de los dioses, a Keser en el alfabeto mágico, pero, de otra manera, también está relacionado con Chesed, ya que Chesed, en un plano inferior, es el reflejo de la corona. Se mantiene la numeración corriente para evitar la confusión entre dos series de números diferentes y se continúa de 1 a 10 sin interrupción. Lo mencionamos solamente para explicar los fragmentos aislados que pertenecen al sistema de numeración pitagórico y que pueden producir confusión cuando se aplican al árbol de la vida sin recordar que existe una numeración dual. Tenemos, entonces, que a partir de la primera tríada de emanaciones se refleja o proyecta por debajo del abismo una segunda tríada. Está igualmente compuesta por una potencia masculina, otra femenina y un tercer sefirá que se produce para reconciliar, armonizar y equilibrar sus poderes. El cuarto recibe los nombres de Chesed, que significa gracias, y Gedurá, que significa grandeza, y para los antiguos filósofos estaba situado en la categoría astrológica denominada Júpiter. 4 es un número que significa sistema y orden. Estas son las cualidades que la tradición astrológica le atribuía a Júpiter. Según algunas autoridades, es el primer número que muestra la naturaleza de la solidez y, como hemos visto antes, que Chesed es el primer sefirá que hay por debajo del abismo y el primero de los sefiros reales. Estos comentarios tienen justificación. El sefirá masculino Chesed es el símbolo de las potencialidades de la naturaleza objetivizada, y debido a la atribución astrológica de Júpiter contiene la figura mitológica de la deidad tutelar de ese nombre. Los pitagóricos le llaman 4, el milagro más grande, un dios después de otra forma de la tríada. El quinto es Geburá, fuerza, y, aunque en cualidad es una emanación femenina, la apariencia de su naturaleza es altamente masculina. Algunos antiguos han dicho que el 5 es el símbolo del poder creativo. Así que tenemos el carácter de Geburá según este concepto de creatividad y poder. Es una fuerza formativa, como indica su nombre fuerza y el planeta que se le atribuye, Marte, y por medio de esta fuerza se pone en actividad y se manifiesta el plan formulado en la imaginación cósmica y proyectado como imagen en la sustancia raíz por debajo del abismo en Chesed. El 5 está compuesto por 3 y 2. El primero representa la energía pasiva de la madre y el segundo la sabiduría del padre. Esto expresa no tanto un estado de cosas como un acto, una evolución posterior y una transición de la idealidad a la realidad. 6 es el sefirá que ha evolucionado para proporcionar armonía y equilibrio a las fuerzas anteriores. Su nombre es Tifaras, palabra hebrea que significa belleza y armonía. El número es un símbolo de todo lo equilibrado, armónico y de agradables proporciones. Además, es el doble de 3 y refleja las abigarradas ideas que representa este número. De la misma manera que 3 representa los poderes reales que motivan la evolución, el macroprosopus o logos. En Tifaras encontramos un reflejo oportuno y uniforme de un logos inferior, el microprosopus. A este sefirá, los cabalistas le han atribuido el Sol, señor y centro del sistema solar. Si consulta el diagrama, el lector se dará cuenta de que Tifaras ocupa una posición conspicua en el centro de la estructura del árbol de la vida. Los filósofos pitagóricos decían que el 6 es el símbolo del alma y más tarde descubriremos que en el ser humano Tifaras, la armónica emanación del Sol, es el sefirá del alma del hombre. En el centro del sistema microscópico y el luminoso intermediario entre el espíritu, arriba, y el cuerpo con sus instintos, abajo. Los doctores zoáricos le asignaron a Tifaras la tercera letra del nombre divino, V,
y como es el niño del Padre Celestial y la Madre Celestial se le denomina hijo. El símbolo adecuado es el sello de Salomón, los triángulos entrelazados, un auténtico signo de equilibrio. El proceso de reflejo continúa y la tríada formada por los números 4, 5 y 6 da paso a una tercera que se reproduce en un plano más inferior. El primero de estos cefiros es masculino, Netzach, que significa triunfo o victoria. El sistema se define como un número completo y representa una consumación de cosas, la conclusión de un ciclo y la vuelta a sí mismo. En el Sefirá séptimo empieza una segunda tríada y concluye la segunda serie de cefiros y en él se resumen las potencias anteriores. Su naturaleza es el amor y la fuerza de atracción, el poder de cohesión del universo que hace que una cosa esté ligada con otra y actúa como la inteligencia instintiva de las criaturas vivas. Los filósofos mágicos le atribuyen a este Sefirá el planeta Venus, el emblema del amor y de la emoción, y el color verde que tradicionalmente pertenece a Afrodita, por lo que las fuerzas relacionadas con este Sefirá tienen que ver con el crecimiento, las cosechas y la agricultura. En oposición a Netzach y como segundo Sefirá de la tercera tríada tenemos a Od, el esplendor o la gloria, que es una cualidad femenina y repite las características de Chomá aunque en un plano menos exaltado y sublime. Representa esencialmente una cualidad mercurial de las cosas que siempre están fluyendo. Creo que se le ha denominado cambio en estabilidad. Junto con él, y con una naturaleza muy semejante, está el Sefirá noveno, Yesod, el fundamento, que es estabilidad en cambio. De la misma manera que la tremenda velocidad de las partículas electrónicas aseguran la estabilidad del átomo, las formas pasajeras y el movimiento de Yesod aseguran la permanencia y seguridad del mundo físico. Es el noveno Sefirá y, por lo tanto, el noveno dígito y comprende en sí mismo a los que le preceden. A Yesod se le llama corrientemente plano astral o alma del mundo, y es el fundamento de la sutil sustancia electromagnética a la que se enfocan las fuerzas más elevadas y constituye la base o modelo final sobre el que se construye el mundo. Yesod tiene naturaleza lunar, la luminaria que se le atribuye es la luna y existe una curiosa relación entre el satélite muerto y la Tierra y la luz astral. Con él se completa la tercera tríada y queda Malkus, el décimo y último Sefirá que representa, en forma concreta, en una cristalización completa visible y tangible para los sentidos, todas las cualidades de los planos anteriores. La palabra significa reino, el reino del mundo físico y el escenario de las actividades y encarnaciones de las almas exiliadas de arriba, el lugar donde mora el Espíritu Santo. En el Zohar, a Malkus se le asigna la letra H, que es la madre. Este décimo Sefirá recibe los nombres de la novia, la hija y la virgen del mundo. Es verdad que este resumen proporciona solamente una visión muy breve del sistema numérico de evolución y del desarrollo cósmico al que Levi debía tanto respeto y que despertaba en él una admiración tan elocuente. En este bosquejo elemental se puede percibir claramente que los números están relacionados con procesos creativos o evolutivos y que lo que fundamentalmente entiende la naturaleza del número es el ritmo. Esta última afirmación es importante, ya que las actividades y las proporciones armónicas guían realmente y marcan las primeras manifestaciones de la única vida en los elementos y sustancias que están presentes alrededor de uno. Estas diferenciaciones se pueden simbolizar con un número que se puede asociar a un glifo. Representan el desarrollo de un universo tangible y explícito a partir de una esencia implícita e intangible. A partir de una concepción ideal se completa una forma construida en la que las ideas encuentran su casa terrena. Por lo tanto, para los teurgos, los números simbolizan el auténtico ritmo del universo y con sus sigillae adecuadas presagian poderes y entes con los que buscan comunicarse. Existe otra opinión sobre el árbol de la vida que me gustaría mencionar. Está relacionado con lo que se suele denominar los cuatro mundos. Estos mundos son regiones metafísicas tanto de conciencia como de materia, ya que la teurgia afirma que cada estado de conciencia posee su propio vehículo, un grado apropiado de sustancia. Estos mundos se pueden considerar desde dos puntos de análisis distintos. El primero de ellos sitúa un árbol en cada uno de los cuatro mundos, con lo que tenemos un total de 40 cefiros. Los cuatro mundos reciben el nombre de mundo arquetípico, y en él se desarrollan los arquetipos o emanaciones primordiales con la forma de un árbol de la vida. Se puede imaginar que este árbol de la vida arquetípico representa una forma humana que, en el libro del esplendor, recibe el nombre de Adán Kadmon, el hombre celestial, y contiene en sí mismo todas las almas, espíritus e inteligencias que existen en el cosmos. Este alma universal es el Padre divino y progenitor de todas las otras. Es este alma, este hombre divino,
A lo que se refiere Levi, al que se ha hecho referencia anteriormente, es ese alma de la gran vida de la que participan todos los seres y conciencias individuales. Los desarrollos que se siguen de este simple postulado son numerosos, lo mismo que las sugestivas ideas que concita. En principio, tenía intención de presentar solamente un breve resumen de la filosofía mágica y dejar al lector que rellenará él mismo las lagunas que pudieran quedar. La totalidad de los sefiros en el Olam Atzilus, el mundo arquetípico, ocupa el plano más elevado de la conciencia espiritual, la primera aparición de conciencia a partir de la Ein Sof. Lo mismo que en los procesos de evolución anteriores, Adán Kadmon proyecta gradualmente en la materia, aunque de forma más densa, la unidad de su ser aparentemente rota, y al reflejar sus muchas facetas, forma el mundo creativo, el Olam Bria. Este mundo, el plan contenido en la imaginación creativa del Macroprosopus, se lleva todavía más lejos y las ideas o destellos se cubren con la condición de sustancia que es la apropiada de esa esfera. Aquí también se desarrolla un árbol de la vida completo por medio del reflejo. Desde el mundo creativo, el árbol se proyecta a un tercer plano, el mundo formativo, el Olam Yetzirah, en el que las ideas imaginativas del Logos, los destellos espirituales monádicos cubiertos todavía con la sutil sustancia mental del mundo creativo, se conforman como entidades definidas y coherentes. Los modelos astrales que producen o sirven como base al mundo físico. El mundo físico, el Olam Asiá, es el cuarto y último plano, y como proyección cristalizada del mundo formativo, es el compendio y representación concreta de todos los mundos más elevados. Esta concepción justifica el axioma hermético, igual que arriba, abajo, porque todo lo que existe abajo tiene su contrapartida arquetípica ideal en los mundos más elevados. Para decirlo de otra manera, las ideas arquetípicas encuentran su representación particular abajo. Las piedras, joyas, perfumes y formas geométricas nos indican, en la esfera mundana, una idea celestial. Esta fórmula metafísica le proporciona a Levi una razón adecuada para hablar del único dogma de la magia. Lo visible es, para nosotros, la medida proporcional de lo invisible. El mago francés comenta en otro lugar que lo visible es la manifestación de lo invisible, o, en otros términos, el logos perfecto en las cosas apreciables y visibles está en la proporción exacta con aquellas que no son apreciables por nuestros sentidos ni visibles a nuestros ojos. La forma guarda proporción con la idea. Y nosotros sabemos que la virtud innata de las cosas ha creado palabras, y que existe una proporción exacta entre las ideas y las palabras, que son las primeras formas y articulan la comprensión de las ideas. Esta es la afirmación filosófica de la relación entre las ideas y las cosas que proporciona la lógica fundamental de gran parte de lo que se considera verdad en magia. Volveremos sobre esto más tarde, pero antes consideraremos algunas ideas que exigen elaboración. La fórmula del tetragrammatón se aplica también a los cuatro mundos y a los cuatro elementos primordiales. Al mundo arquetípico se le asigna la letra I. Por lo tanto, el mundo arquetípico es el Padre, el engendrador y devorador de los mundos. La I representa también, en este caso, el elemento fuego, que simboliza la naturaleza espiritual, activa y violenta del Padre. La H del tetragrammatón se le asigna al mundo creativo, lo mismo que el elemento agua, por ser receptivo y pasivo. Este plano representa a la madre que, antes de que nazca el hijo, espera la energía y el influjo de la vida divina del Padre. Al mundo formativo se le asocia la letra V, el hijo. Este último, como padre, es activo, masculino y enérgico. Se le atribuye el elemento aire. Para completar el nombre divino, nos queda la segunda H. Esta letra es similar a la madre, pasiva e inerte, y recibe todas las influencias que le llegan. En el libro del esplendor, esta H recibe el nombre del palacio del rey y es la hija, que representa al mundo físico, síntesis de todos los otros mundos. El segundo método es ligeramente diferente del que acabamos de bosquejar. En este caso solamente se emplea un árbol y se sitúan sobre él los cuatro planos. Keser, la corona, ocupa un plano. Es el mundo arquetípico, el reino del Logos. Los sefiros segundo y tercero, el Padre Supremo y la Madre Suprema, constituyen el mundo creativo y reciben y ejecutan la imaginación divina. El tercer plano, el mundo formativo, el plano astral propiamente dicho, del cual se hablará más extensamente en el capítulo siguiente, está comprendido en los 6 sefiros siguientes, y en él, el mundo queda preparado para su manifestación visible. Malkus, el reino, es el mundo físico. Todas las atribuciones dadas en la primera descripción de los cuatro mundos siguen siendo válidas con este segundo método, con la única excepción, que ya he subrayado,
de que solo se emplea un árbol. Antes de cerrar este capítulo se deben mencionar una serie de conceptos. Desde el punto de vista teúrgico, el conjunto del universo es conciencia, vida e inteligencia expresadas de forma visible e invisible. Por todo el cosmos se estremece y vibra una inteligencia, una conciencia espiritual que presagian miríadas de destellos o mónadas, impregnando todas las formas y de la que no hay nada en el universo que esté libre. De la misma manera que existen varios grados de vida mineral, animal y vegetal e innumerables grados de inteligencias entre los hombres, sucede con las tradiciones mágicas. La misma escala jerárquica de inteligencias existe más allá y por encima de los hombres. Y no solo es verdad para nuestro propio universo, sino que en otras partes, en la infinitud del espacio, existen otras jerarquías de seres espirituales e inteligencias divinas. En la desconocida e incomprensible oscuridad que es el Ein Sof solo hay una conciencia indivisible. Lo mismo en el demonio de cara de perro de rango más inferior que en la jerarquía celestial más elevada. Existen jerarquías de conciencia celestial y terrestres, unas divinas y otras demoníacas y otras entre las que se cuentan los dioses más altos y las esencias universales. Este es el centro fundamental de la filosofía mágica. Es, al mismo tiempo, el monoteísmo y el politeísmo en un único sistema filosófico. Todo el universo está impregnado de una sola vida y la manifestación de esa vida viene representada por multitudes de sabios dioses, seres divinos y espíritus o inteligencias cósmicas a las que se puede dar el nombre que se quiera. El estado espiritual y la diversidad que se les puede asignar es grande, tremenda. Entre ellas se encuentran las fuerzas deíficas del amanecer rosado de la manifestación cósmica, de las que provenimos destellos espirituales de su divina esencia. Ahora se puede ampliar el concepto del árbol de la vida y de los cuatro mundos en términos de conciencia. La primera manifestación son los dioses o seres de conciencia más elevada que provienen de la corona y abarcan la mente del Logos. Estos seres son los dioses, Yamchoans, Elohim, Teletarchae o cualquier otro nombre que se les quiera dar. Lo que hay que entender bien es la idea fundamental, es decir, que existen muchas jerarquías de seres en el espacio en una escala secuencial ordenada descendente, desde los dioses más elevados de los mundos más elevados a las jerarquías más inferiores de seres angélicos de los mundos más inferiores. Existe una cierta jerarquía de dioses relacionada con cada sefirá y con cada uno de los mundos emanados de Ein Sof, y cada una de ellas tiene una tarea específica en la evolución y el gobierno del universo y una naturaleza característica. Lo mismo que Keser, la corona, produjo los otros sefiros. Los dioses más elevados hacen que evolucionen, a partir de ellos mismos, otras deidades menos exaltadas y sublimes. Recordemos que se asignaron números a los sefiros para simbolizar el proceso creativo del cosmos. Como los dioses están situados en los sefiros, también se pueden simbolizar con números, y las ideas asociadas con un proceso cósmico particular se le pueden aplicar, asimismo, a la naturaleza de un dios dado. Pitágoras dijo acertadamente que existe una misteriosa relación entre dioses y los números. Igual que arriba, abajo, todas las cosas de la tierra tienen sus prototipos espirituales y eternos en los cielos, y todos los seres son reflejos, débiles y tenues, de los dioses. Cuanto más distante, metafísica y relativamente, esté una emanación de su fuente, más débil y tenue será el reflejo que parta de ella. Los dioses o las esencias universales expresan de forma más clara y brillante la naturaleza espiritual inefable del Ein, y en los dioses más inferiores este límpido brillo se presenta más velado, pálido y falso de expresión. En el hombre, la sombra de la imagen de los dioses, el brillo del esplendor brámico aparece en muchos casos reprimido. Es la misma relación que la del color con el fuego, que disminuye a medida que aumentan las llamas. Así es el hombre a los dioses. Cuanto más se aparta de ellos, más se aproxima a su autodestrucción. Esta relación entre el orden de la vida y los sefiros, entre los dioses, los hombres y los números, nos proporciona una explicación de la eficacia de los símbolos mágicos y del papel que juegan en los ritos teúrgicos. Los signos y sellos indican profundamente realidades más interiores, y cada símbolo particular representa alguna de las jerarquías de dioses o de inteligencias espirituales. Por medio de esta doctrina, cualquier fenómeno está indisolublemente relacionado con un noumenon ideal, con lo que se asegura la eficacia de la teurgia. Por lo tanto, el objetivo de la magia es que el hombre vuelva a los dioses, unir la conciencia individual durante la vida con el ser más elevado de las esencias universales, la conciencia global de los dioses, que son las fuentes eternas de luz,
vida y amor. Solamente así conseguirá el ser humano la libertad y la iluminación, el poder de ver la belleza y la majestad de la vida, al volver en espíritu a las fuentes de las que proviene, al abrirse a ellas como una flor dorada se abre y se vuelve al sol para embeber ansiosamente su sustancia y su luz. El hombre llegará a la iluminación y se librará de sus huesos y de sus cadenas, cuando descubra su propio Dios interior y conforme una relación indisoluble con los dioses de la vida universal empezarán a solucionarse los problemas del hombre y del mundo, y por medio de esta conciencia más noble de iluminación que se desarrolla a partir de la unión divina, se resolverá el caos mundial, las ligaduras que atan al hombre, más allá de los grilletes y las cadenas mortales, se rompen. No se pueden disolver estos hierros de otra manera que por medio del conocimiento mágico de su propio yo más interno y de los dioses de la existencia. Si la esencia y la perfección de todo lo bueno la resumen los dioses, y su poder primero y más antiguo está con nosotros por medio de los sacerdotes, teurgos, y si aquellos que se adhieren de forma similar a las naturalezas más excelentes obtienen la unión con ellos, entonces se consigue el principio y el fin de todo lo bueno. En este caso, se llega a la contemplación de la verdad y a la posesión de la ciencia intelectual, y el conocimiento de los dioses viene acompañado del de nosotros mismos. 1. Los misterios, y Amlichus, capítulo 4. Existe un agente que es natural y divino, material y espiritual, un mediador plástico universal, un receptáculo común de las vibraciones del movimiento y de las imágenes de las formas, un fluido y una fuerza que se puede llamar, de cierto modo, la imaginación de la naturaleza. La existencia de esta fuerza es el gran arcano de la magia práctica. El agente mágico al que Levi hacía referencia aquí es la sustancia del mundo formativo o, de otra manera, la esfera del Yesod, palabra hebrea que se puede traducir como fundamento o base, el equivalente directo del Yesod cabalístico en la filosofía teosófica, según dictamina Madame Blavatsky, y aquí sigo las líneas generales de su sistema y que formuló Levi en Magia Trascendental recibe el nombre de luz astral. En algunos lugares se la define como un medio o fluido de una materia extremadamente sutil, omnipresente y que todo lo impregna. Esta luz se difunde por todo el espacio y penetra y satura cualquier forma u objeto visible. Para expresar esta idea en otras palabras, es un plano de 4 dimensiones formado por una sustancia luminosa y etérea en un estado altamente tenue, de naturaleza eléctrica, magnética y radioactiva. Este fluido que todo lo penetra, este rayo que parte del esplendor del sol y queda fijo por el peso de la atmósfera y por el poder de la atracción central, este cuerpo del Espíritu Santo al que llamamos la luz astral y el agente universal, este éter electromagnético, este calórico vital y luminoso viene representado en los monumentos antiguos por el ceñidor de Isis que se ajusta en un nudo de amor alrededor de los dos polos, el de la serpiente con cabeza de toro y el de la serpiente con cabeza de cabra o de perro. En las antiguas teogonías, era la serpiente que se muerde la cola, emblema de la prudencia y de Saturno. Es el dragón alado de Medea, la serpiente doble de los caduceos y la tentadora del Génesis. Pero también es la serpiente cínica de Moisés que rodea al Tao, es decir, el lingam generador. Es la doble cola que forma las patas del gallo solar de Abrexos. El mago francés describe la luz astral utilizando estos términos cuajados de elocuentes símbolos. Aunque para el lector casual pueda parecer una verborrea desmesurada, son símbolos altamente interesantes y significativos si se presta mucha atención y se tiene mucho cuidado con su interpretación. Son muy edificantes, proporcionan mucha información de gran valor y ayudan a la comprensión intelectual de la naturaleza y las características de este sutil plano. La luz astral vibra a otra velocidad que la sustancia grosera del mundo físico, por lo que existe en un plano más elevado, y contiene el plano el modelo del constructor. Para decirlo con otras palabras, proyecta hacia abajo las ideas o la imaginación del Padre, el plan según el cual se ha construido el mundo externo y en cuyas esencias yace latente la potencialidad de todo crecimiento y desarrollo. Todas las fuerzas y las ideas de los reinos creativo y arquetípico quedan representadas y se concentran en este agente plástico. El mundo formativo es, al mismo tiempo, sustancia y movimiento, y el movimiento es simultáneo y perpetuo, siguiendo las líneas espirales de los movimientos opuestos. Debo decir que fue el difunto Lord Salisbury el que definió el éter como el nominativo del verbo ondear. En muchos sentidos, este mundo formativo,
el recipiente de las fuerzas creadoras más elevadas, se puede comparar en sus aspectos más bajos con el éter de la ciencia. Sin embargo, existe esta excepción: la luz astral ha podido ser verificada en el pasado, y lo mismo sucederá en el futuro, por medio de la experiencia de la visión directa. El concepto científico del éter hoy es radicalmente distinto del que tenían los científicos de hace 50 años de lo que era el éter luminífero. Es decir, que si juzgamos de acuerdo con sus normas y hablamos en su lenguaje, la idea moderna del éter y de sus ondas de radiación no son realidades en absoluto. Y, sin embargo, como dice Sir James Jean en El universo misterioso, el éter es una de las cosas más reales de todas las que podemos conocer o experimentar, y es tan real para nosotros como cualquier otra cosa. El ente que los físicos experimentales de la actualidad definirían como éter tiene que ser algo que responda cualitativa y cuantitativamente a sus instrumentos y ecuaciones matemáticas. Por otro lado, cuando los teurgos se refieren a la sustancia eléctrica y magnética de la luz astral, lo que se implica es un estado o una condición metafísica de la sustancia, algo que no se puede medir ni observar con instrumentos físicos, aunque su existencia la hayan corroborado en idénticos términos una sucesión de videntes y de magos. Como se ha dicho antes, yace en otro plano diferente de existencia y de conciencia, y sus partículas vibran de tal forma y a tal velocidad que son invisibles e imperceptibles para nuestros órganos sensoriales. En años recientes, hemos sido testigos del desarrollo de la teoría electromagnética en el reino de la especulación científica. Esta teoría descarta, por innecesaria, la hipótesis victoriana de un éter luminífero y ondulante que todo lo impregna. En su lugar, se ha colocado en un trono, coronado y reverenciado con devoción, un concepto matemático mucho más abstracto: el continuo espacio-tiempo. Hay un grupo de científicos que están a favor de mantener la hipótesis del éter, y otros, no menos conocidos ni eruditos, están seguros de que no existe ni es posible la existencia de una estructura tan sutil como la del éter. La admiten solamente como un marco teórico de referencia, en cuyo caso asume el rol de una simple hipótesis de trabajo, sin ningún grado de actualidad objetiva. El examen de las definiciones científicas de estos dos grupos de científicos revela el hecho de que el concepto de éter y el de continuo tetradimensional espacio-tiempo es el mismo. Sir Arthur Eddington, en uno de sus recientes trabajos en el que hacía referencia a estos dos conceptos, expresaba su convencimiento de que los dos grupos quieren decir exactamente lo mismo y que solo les separan las palabras. Sir James Jean, en su obra anteriormente mencionada, observa cautamente en relación a este oscuro problema, que sería procedente descartar la palabra éter a favor de la más moderna continuo, aunque el principio esencial permanezca casi por completo inalterado. En otras partes de esta erudita obra nos encontramos con la afirmación, hecha por distintos científicos, de que se puede considerar que todos los fenómenos electromagnéticos tienen lugar en un continuo de 4 dimensiones, 3 de espacio y 1 de tiempo, en el que es completamente imposible separar el espacio del tiempo. Subrayo esta observación porque es más o menos la confirmación de lo que han escrito los magos más eminentes de todos los tiempos sobre el Anima Mundi o el Azot. Los posteriores comentarios de Jean se pueden explicar de la siguiente forma: si deseamos visualizar la propagación de las ondas luminosas o de las fuerzas electromagnéticas considerando las perturbaciones en un éter, entonces hay que considerar que nuestro éter es una estructura tetradimensional, que llena todo el continuo y se extiende por todo el espacio y todo el tiempo, con lo que tenemos el mismo éter. Este éter científico, del que todos pueden disfrutar y que se extiende por todo el espacio y el tiempo, sirviendo de medio para que se propaguen vibraciones de todo tipo, difiere en algunas cosas esenciales de la luz astral de Levi. La definición en la que siempre insisten los teurgos, por lo que se refiere a este plano etéreo, es que es una sustancia plástica refinada, menos densa y grosera que lo que nos rodea, de naturaleza eléctrica y magnética, y que sirve de base real sobre la que se disponen las formas de los átomos en el universo físico. Este plano que, en su aspecto más bajo, es el auténtico pozo negro del universo, comprende esa faceta de conciencia que dirige los instintos y las energías de los animales, en sus ramificaciones más elevadas, que están más allá de esta esfera mundana, roza lo divino. Y esto se puede aplicar al árbol de la vida. En él, el mundo formativo incluye no solo la esfera del Yesod, sino que, en la clasificación del árbol separado en los 4 mundos, se percibe que se extiende más allá del Yesod y que incluye el Tifaras, la casa del alma.
y que llega hasta el borde del abismo. La esfera del fundamento es solamente su fase más inferior, solo como Yesod es esa grosera región del cosmos metafísico que contiene los sobrantes astrales de desecho de las criaturas vivas, las inmundicias mentales y bestiales de las que se desprenden los seres humanos cuando, después de la muerte, ascienden a esferas más elevadas. En sus aspectos de Chesed y de Geburah, es el cielo más celestial. Cuando se considera de este modo, se le suele denominar el astral divino y el alma del mundo. En sí mismo, es una fuerza ciega, pero los caudillos de almas, que son espíritus de acción y energía, la pueden dirigir. Esta es la teoría de los prodigios y de los milagros. De hecho, como las fuerzas buenas y malas de la naturaleza pueden descubrir sus fuerzas excepcionales, ¿cómo es posible que el réprobo, errante y perverso espíritu tenga, en algunos casos, más poder que el espíritu de la justicia, tan poderoso en su simplicidad y su sabiduría, si no asumimos la existencia de un instrumento del que todos podemos hacer uso, en ciertas circunstancias, por un lado para el Dios más grande y, por otro, para el diablo más grande? Deseo hacer hincapié en esta interpretación dual del éter mágico que nos proporciona Levi en este párrafo, ya que en ella se incluye un elemento inferior y básico y un elemento superior y noble. El primero es la sede de las causas de muchas de las dolencias de la humanidad y el último es el fuego fundamental y el alma del mundo. La naturaleza del astral divino es solar y celestial, mientras que el astral grosero es lunar, reflexivo y puramente automático. Blavatsky confirma esta hipótesis de la naturaleza dual de la luz astral con las siguientes palabras: la luz astral o anima mundi es dual o bisexual. La parte masculina, ideal, es puramente divina y espiritual, es la sabiduría, el espíritu de Purusa, y la parte femenina está corrompida, en cierto modo, por la materia. De hecho, es materia y, por tanto, demonio. 2. No es necesario decir que el teurgo tiene relación con las regiones superiores más elevadas de la luz astral. Desde el punto de vista práctico, este plano es el agente mágico al que las visiones acumuladas de los teurgos le han asignado el poder de transmitir vibraciones e impresiones, no solo de luz, calor y sonido físico, sino esas vibraciones más sutiles y menos tangibles, reales sin embargo debido a su imperceptibilidad, que pertenecen a las corrientes de voluntad, pensamiento y sentimiento. Levi denomina a este instrumento la imaginación de la naturaleza, ya que está permanentemente vivo, con ricas formas y sueños exóticos, lujosas imágenes, y es el vehículo inmediato de las facultades mentales y emocionales. En cierto modo, el control de este plano es lo que constituye el gran trabajo. Algunos magos, entre ellos el distinguido Levi, opinan que el secreto mágico fundamental está en la dirección de este arcano. Es el vehículo en el que están dinámicamente registradas las pasiones, pensamientos e impresiones de toda la humanidad. La memoria de naturaleza más inferior y está presente sobre la tierra todo el tiempo, ya que es permanente, por lo que influye enormemente en la mente de los hombres débiles y sensibles. Por tanto, para aislarse de sus ciegas ondulaciones y para trascender al estrato más elevado que es su alma, se precisan todas las energías de los hombres. Un autor mágico moderno, que utiliza el seudónimo de Therion, afirma que en los estratos más altos de la luz astral dos o más objetos pueden ocupar el mismo lugar en el mismo momento sin interferir entre sí o perder sus contornos. Bajo esa luz, los objetos pueden cambiar de aspecto por completo sin que su naturaleza sufra ningún cambio. La misma cosa se puede revelar a sí misma asumiendo un número infinito de aspectos diferentes. Bajo esa luz, uno se puede trasladar sin pies y volar sin alas, viajar sin moverse y comunicarse sin utilizar las formas de expresión convencionales. 3. Por lo que se refiere al proceso de viajar en el cuerpo de la luz, la autoridad a la que cito anteriormente menciona, además, que uno se hace insensible al calor, al frío, al dolor y a cualquier otra forma de aprehensión sensorial y que, bajo esta luz, se queda sometido a lo que aparentemente puede parecer una serie de leyes completamente diferentes. En este plano, ¿qué es el agente mágico par excellence? Los símbolos, los emblemas y los sigillae no son convenciones intelectuales, ni siquiera representaciones arbitrarias de ideas universales y fuerzas naturales. Son entes absolutamente vivos que tienen en este plano una vida real y una existencia independiente y propia. Puede que, a primera vista, esto no parezca importante, pero tiene una enorme importancia por lo que se refiere al trabajo mágico. En el plano astral,
Los símbolos representan entes reales y tangibles. En un capítulo anterior, se intentó demostrar que los números eran un indicativo poderoso de los procesos de evolución y desarrollo y que expresaban de una forma sintética tanto el ritmo. 2. La doctrina secreta, Vol. I, publicada por Luis Cárcamo, editor. 3. Magic, de Mastertherion, publicada en español por Luis Cárcamo, editor. Magia en teoría y práctica, Aleister Crowley. Cósmico como ciertas fuerzas e inteligencias ocultas a las que hemos denominado dioses, Yanchoans y esencias. A estos números que representan fuerzas tremendamente poderosas se les pueden aplicar varios sigillare y pictografías, ya que en este mundo formativo tienen una existencia que no es, en absoluto, simbólica en el sentido en que solemos entender este término, sino real y vital, bajo la sustancia plástica y maleable de la luz astral. Estos símbolos se galvanizan y se ponen en actividad por medio de la voluntad y de la imaginación. Su sustancia es peculiarmente susceptible a los vuelos y al trabajo de la imaginación, ya que esta última posee el poder de transformar su flujo perpetuo y la falta de forma en moldes y matrices que la voluntad puede estabilizar y vigorizar en una dirección dada. Existen numerosos ejemplos de esto, como en el caso de las mujeres embarazadas que reciben una conmoción, la impresión, por medio de la imaginación que actúa sobre la luz astral, se transfiere inmediatamente al feto en formación que lleva en su vientre. Históricamente, entre los antiguos, las diosas que presidían los nacimientos eran diosas de la luna, es decir, de la luz astral. Esas razas pensaban que la luna poseía mucho poder para acelerar el crecimiento de la vida, de las plantas y de todo tipo de vegetación, más poder incluso que el sol. Siempre se la ha considerado como el planeta del cambio, de la generación y de la fertilidad. En la doctrina secreta existe una cantidad de información poco común y de especulaciones sobre la relación oculta de la luna con nuestro planeta, aunque al novicio le baste con saber que la relación existe. Sin embargo, la relación de la luna con la luz astral es válida y la mayor parte de las autoridades se muestran de acuerdo sobre este punto. Astrológicamente hablando, la luna es el planeta que simboliza el cambio, el flujo, la continua alteración de las formas, lo mudable de las condiciones. En el plano astral, las personas que han tenido visiones afirman que cambian las formas, colores y tamaños de una manera asombrosa, y para el novicio es un fenómeno muy desconcertante cuando todo un conjunto de percepciones desaparecen de debajo de sus narices siendo sustituido por otro que corre la misma suerte que el primero. Es un caleidoscopio fluctuante de fenómenos. Las figuras, formas y energías no tienen un momento de quietud. Por lo tanto, es perfectamente evidente la correspondencia entre la luz astral y la luna. Además, se ha observado que la luna no brilla debido a su propia luz interior, lo que ella genera, sino que refleja la radiación del sol. Yesod, la esfera de la luna, está situada en el árbol de la vida inmediatamente por debajo de Tifaras, la esfera del sol, por lo que refleja las fuerzas creadoras que le llegan de arriba. Existe un cierto número de razones altamente significativas, aunque demasiado numerosas para mencionarlas aquí, relacionadas con esta asociación de la luna con la luz astral. El estudio y la experiencia mágica demostrarán la validez y la exactitud de esta correspondencia. En las leyendas de todos los pueblos, incluso en las tribus más primitivas y salvajes, existe el concepto de la luz astral como el medio para transmitir vibraciones y realizar actos mágicos. Sir J. G. Fraser, el eminente antropólogo y autoridad en folclore, incluye un cierto número de ellas en su obra La Rama Dorada. Otros autores han discutido también sobre la naturaleza de esta fuerza hipotética reorganizada por los primitivos, pero no han llegado a ninguna conclusión clara sobre su naturaleza de gran agente mágico, lo que no es nada raro, ya que sus estudios e investigaciones no abandonan por un momento el plano académico. Los melanesios de las islas de los mares del sur creen, según dice el profesor Bronisław Malinowski en su obrita sobre los mitos, que existe un almacén o reserva de fuerzas sobrenaturales o mágicas al que han denominado mana y que tiene su centro en la luna, lo mismo que la otra fuerza semejante a la que los indios de Norteamérica llaman Orenda. Según esto parece como si hubiera en la luna un tanque inmenso conteniendo este poder oculto que ellos asocian con la fuente de la vida y la energía. No es difícil ver que este concepto no se sabe si imperfectamente recogido por los antropólogos o mal explicado por los primitivos, aunque lo más probable es que la culpa la tengan ambos. Este concepto, repito, es una formulación muy vaga de esa realidad que, en magia,
llamamos luz astral. Esto lo reconocieron bastante claramente los teurgos egipcios. Sin ningún tipo de teorías o descripciones vagas, podemos observar que casi cada centímetro de los denominados mundos superior e inferior, Amentet y el Tuat, que son los dos aspectos inferior y superior del plano astral, están cuidadosamente ordenados y trazados y se han detallado sus cualidades. Y no solo eso, sino que en algunos capítulos del libro de los muertos cada una de las subdivisiones viene descrita con precisión a favor de los difuntos y de los teurgos y se incluyen los nombres de los guardianes y de los cuidadores de los postes a través de los cuales tiene que pasar el alma del difunto para que se le admita en alguno de los vestíbulos del reino de Osiris. Al hablar del criterio egipcio, Budge observa que el Tuat no se le considera subterráneo, ni en el cielo ni en sus confines, sino que estaba situado en las fronteras del mundo visible. No debía ser un lugar particularmente agradable, según la descripción que viene en el libro de los muertos. Cuando llegó el escriba Ani, que se quedó aturdido. Aquí no hay ni agua ni aire, sus profundidades son insondables, reina la oscuridad como en la noche más negra y los hombres vagan sin esperanzas. El venerable conservador de las antigüedades egipcias del Museo Británico hizo la observación de que el Tuat era una región de destrucción y de muerte, un lugar en el que los muertos se descomponían y se pudrían, un lugar de abominación, horror, terror y aniquilación. Esto coincide perfectamente con las esferas astrales inferiores de desintegración o cama loca. El astral divino se conocía como el reino de Osiris o Amentet. También se le denominaba la isla de la verdad, ya que no se transportaba allí a ningún alma después del fallecimiento hasta que los dioses, en el gran juicio, no declaraban que no había mentido. Uno de los rincones de esta región se había apartado especialmente y era la morada de las almas beatificadas. En este lugar, Osiris, como dios de la verdad, era la esperanza y el consuelo eterno de los que allí estaban. Teosóficamente hablando, Amentet podía llevar el nombre de Debachan, la morada de los dioses, y desde el punto de vista de la teurgia ocuparía esa parcela del Azot que hemos denominado el astral divino. Según el libro de los muertos, existen 7 grandes vestíbulos y 21 postes que dan entrada a esta región celestial. En cada uno de estos 21 postes hay 2 guardianes sagrados. En otra parte de este libro se explica con cierto detalle cuáles son los nombres de los heraldos y de los guardianes de las puertas y también las fórmulas prácticas de magia con las que se les puede vencer y hacer la entrada en la isla de la verdad. El pensamiento de los magos egipcios era bastante preciso, así que imaginaron correspondencias entre las distintas divisiones de Egipto y los reinos metafísicos de Tuat y Amentet. Cada uno de los estratos o las regiones del mundo astral, tanto groseras como divinas, estaba diseñado con una precisión que ni siquiera hoy en día se ha podido igualar. Existe otra comparación muy significativa a la que se debe prestar atención. Entre los psicoanalistas oficiales se utiliza el concepto de inconsciente. Este término implica una corriente dinámica de pensamiento, memoria y tendencias que fluye por debajo del nivel de nuestra conciencia.